¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este taller que vamos a hacer hoy aquí en la Tecnocreativa de reciclaje. Bienvenidos también a los que nos estáis siguiendo desde casa y vamos a poder resolver vuestras dudas por el chat. Entonces, bueno, podéis ir haciendo las preguntas y os iremos contestando, ¿vale? Bueno, nos vamos a distribuir, como os hemos comentado, entre las dos aulas y ahora estamos aquí todos juntos para la presentación. Entonces, bueno, el reciclaje al final, bueno, ahora está muy de moda y ojalá que se quede para siempre, ¿no? Porque al final reciclar tiene que ver con, bueno, con aprovechar, tiene que ver con el medio ambiente, pero sobre todo tiene que ver con hacerte sentir bien, ¿no? Y os he traído, porque quiero ser muy breve para ponernos manos a la obra, os he traído este cuenco que está reparado con la técnica del kintsugi japonés, ¿no? Cuando tú reparas bueno, en este caso es un objeto utilitario porque los japoneses solo entienden los objetos para poderles dar vida y utilizarlos, ¿no? Cuando tú lo reparas se vuelve mucho más bello, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy con, bueno, pues con las prendas, para que esas prendas que tenemos en el armario en casa, bueno, que a lo mejor nos da pena porque hay un vínculo emocional con ellas, o por cualquier otra razón, queremos seguir poniéndonoslas, ¿no? Porque al final se trata de eso, de dar vida a aquello que, bueno, pues que nos gusta y echar un ojo al armario de cada uno de nosotros y ver qué tenemos dentro, ¿no? Y si ese es el reflejo de cada uno de nosotros. Ese reflejo para mí tiene que ser el tener antiguos amigos, muy buenos amigos, pero también nuevos, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a enrollar más, vamos a pasar ahora a ver alguna idea para que os podáis ir inspirando y al final se trata, bueno, pues de contar las historias que hay detrás de cada prenda y de que todos y cada uno vayamos aportando ideas para que el taller sea muy rico y nos podamos ir inspirando, ¿no? Con las ideas de todos. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, este ha quedado muy, muy bonito, muy espectacular, lo ha montado Cristina y eran unos individuales que yo tenía en casa y no utilizaba porque, bueno, pues me los compré pues en plan impulsivo porque me parecían muy bonitos, con muchísimos colores, pero luego realmente son muy incómodos, ¿no? Porque el plato, bueno, pues es casi igual de grande y aquello en vez de un mantel pues era como muy agobiante. Entonces pensé, bueno, pues que sería muy bonito darles otra vida haciendo un top o un traje o un tocado. Y bueno, Cristina lo ha montado, que si, bueno, si nos quieres contar un poco, porque la manga me encanta, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo aquí para hacer esta manga lo que he hecho ha sido doblarlo por la mitad y colocarlo así como de lado. El micro. Aquí, pues nada, lo abrimos por el centro y podemos dar diversos volúmenes y diversas formas. Y igual pues podemos hacer faldas, vestidos, todo tipo de formas, volúmenes y jugar un poco con eso. Vale, luego por ejemplo que bueno, me gusta mucho porque con este traje, a lo mejor lo habéis visto porque hacemos en la escuela lo que llamamos el Second Life y sí que hemos grabado varios contando cómo damos una segunda vida a algunas prendas, ¿no? Este traje es un traje de Christian Lacroix de los años 90 y bueno, yo hacía unos viajes preciosos con mi madre, todos los años íbamos a París, bueno, pues a empaparnos de diseño y bueno, pues lo heredé de ella, pero la falda no me la ponía y me daba muchísima pena porque, bueno, la chaqueta me encantaba, pero al final siempre veía la falda colgando y entonces la hemos convertido en capa. Y ahora me lo pongo un montón, ¿verdad, Mariby? Muchísimo. Y te puedes poner la capa suelta con unos vaqueros, con una camiseta, o hacerte el más es más, muy Lacroix de aquella época, ¿no? Y ponerte la capa junto con la chaqueta, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo podéis hacer con cualquier falda. Yo, por ejemplo, es que con falda ya no me veo ni con vestido, voy siempre con pantalones. Entonces, bueno, al final se trata eso, de ponértelo. Toma, si quieres colócalo y voy a explicar otro. La medusa. Este es un traje, bueno, se llama el traje medusa, que lo hemos hecho también en moda digital. Bueno, Marian lo conoce y no sé si lo habéis visto. Y bueno, lo hicimos, yo quería un tejido que reflejara un poco lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no?
Al final conseguimos es un poliéster plastificado porque yo quería simular las bolsas de basura, ¿no? Incluso con las cuerdas, bueno, pues había unas cintas de organza cristal que simulaban, ¿no? Y al final viene a ser la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ponemos entre ese espacio que queda entre la ropa y nuestra piel, ¿no? Entonces, bueno, pues también se podría hacer algo muy bonito con plásticos, ¿no? Con bolsas. ¿Quieres explicar este? ¿Dónde está el libro? Aquí. Lo tendrás tú más localizado. Sí. A ver si lo podéis sacar bien. Este es un libro de una exposición que hubo en el Museo del Traje sobre, sobre Corea y una pequeña parte de su artesanía, ¿no? Que son los bordados. Digo pequeña parte porque ahí hay unos artesanos de primer orden, ¿no? Y me gustaba mucho esta idea, el poder hacerlo con forros, ¿no? Muchas veces los retales de forros se tiran, ¿no? Y todos esos colores mezclándolos, haciendo pétalos, bueno, pues me parecía una idea muy bonita. Entonces Cristina también ha empezado a montar esta chaqueta, que yo ya no me veía con ella, la verdad, y porque era, bueno, me veía como muy seria y ha empezado a montar un poco la idea, ¿no? Y se podrían hacer incluso unos pétalos muy grandes formando la espalda también. O hacer una falda, ¿no? Que todo fuera pétalo, con forros. Si quieres contar un poco lo de los pañuelos, cómo surgió también. Sí, los pañuelos, por ejemplo, aquí simplemente no hay que hacer tampoco, o sea, con ponerlos aquí queda hasta mono, o forrar los botones, bueno, eso, jugar con las texturas, los colores y dando formas a los pétalos, o cortando y tal. Y luego también es muy bonito lo que ha hecho Cristina pelando cables de electricidad, ¿no? Sí, con cobre. Con unos cables normales, lo que hacemos es abrirlos y ir sacando esos filamentos y les puedes dar muchísimas formas, desde forma de flor, formas onduladas, todo tipo de formas. Y se puede poner desde broches a ponerlo en un tocado o de pendiente, de muchísimas formas. Luego ese collar que están sacando en la cámara es un collar que está todo hecho con horquillas de colores. Me lo regaló una clienta a la que vestimos, porque una amiga suya, ahora vamos a decir el nombre, porque el diseño hay que decir de quién es y conservarlo y protegerlo. Y bueno, la verdad es que hace unas cosas preciosas. Y es todo, bueno, pues con horquillas, con pinzas. Es muy bonito. Luego vamos a ver el nombre porque ahora no lo recuerdo y lo vamos a ver. O, por ejemplo, los enganches de las mascarillas, ¿no? Mirar qué bonito ha quedado montado como si fuera un móvil en el centro de un tocado, ¿no? Y como me sobraba alguna, pues hice como una gargantilla a juego, ¿no? Porque un día viendo lo que yo no los uso porque no me apaño con ellos, digo, uy, qué formas tan bonitas tienen, ¿no? Entonces, como veis, hay cantidad de ideas, fuera tenemos más. Y vamos, bueno, esta idea también es con servilleteros, ¿vale? Estos servilleteros me los regaló una muy querida amiga y los tenía siempre guardados en un cajón porque a mí no me gusta usar servilleteros. Prefiero usar una servilleta de papel y tirarla. Entonces, siempre lo veía también en el cajón de los cubiertos y decía, qué pena porque me recuerdan a ella. Entonces, también podéis hacer unos collares muy bonitos, ¿no? Con servilleteros. En otra cabeza que hay en el otro aula hay otro servilletero que es simplemente uno de plata y también queda precioso. O sea, se puede poner de collar, ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a ver qué habéis traído y si queréis contar un poco, si quieres, Mila, que has traído un kimono maravilloso y si quieres empezamos y nos cuentas un poco la historia. ¿Viene aquí Mila? ¿Quieres que venga aquí? No. Tampoco Alicia. Hola, ¿qué tal? Pues yo me he traído, tenía esta pieza que compré en Japón, que la compré como le pasó a Isabel con los servilleteros, un poco por el color.
la compré en Japón. En Japón hay muchas tiendas de ropa tradicional de segunda mano y esta me llamó mucho la atención el estampado y cómo está cosida, que está perfectamente cosida. Pero es una pieza que no la saco ningún partido porque no es favorecedora. No favorece. Tiene un cuello difícil, no le veo ni de vestido, ni de kimono, no le veo. Entonces, quiero aprovecharlo sin que pierda su esencia japo, pero sí que quería darle un poquito una cosa como más divertida o más, no sé, mezclarle con algún color más, era lo que me apetecía, pero disfrutarla y aprovechar bien la tela, es lo que me apetece. Es una maravilla, es precioso. ¿Queréis comentar a alguien más? ¿Nos decidís? Para que os vean en casa. Bueno, yo llevo esta camisa. Mariby se ríe porque me la montó ayer, que no es una puedo con ella, en 5 minutos. Es que no puedo con ella. Esta camisa era mi camisa de Levi's de cuando yo tenía 16 años. Y bueno, ahora tengo 51. Imaginaros todas las lavadoras por las que ha pasado y todo el tute que le he dado, ¿no? Entonces se me abrieron las mangas y me daba muchísima pena, ¿no?, despedirme de ella. Entonces, bueno, pues pensé en cortarlas y dejarlas en chaleco. Pero me acordé de un diseño de Kenzo de los años 70, 80. Tenía una cazadora muy bonita, Kenzo, un diseño suyo, que era una cazadora vaquera y llevaba las mangas de encaje. Entonces, de un traje que hicimos de encaje, que habían quedado unos retales, y me acordé. Y fijaros qué bonitos los puños, porque al final los puños llevaban estos automáticos, que son preciosos, y al ser blancos combinan muy bien con el encaje. Y Mariby me lo montó ayer así, y parece el puño de una camisa de caballero con gemelos. Entonces estoy como una niña con zapatos nuevos, por eso me la he puesto hoy, porque voy a poder seguir usándola, bueno, pues hasta... Pero no se ha contado lo mejor, es que no me ha dejado cosérsela. La lleva con hilvanes. Estábamos muy liados esta No mañana, puedo con ella, chicas. La lleva con hilvanes, pero además los hilvanes rojos, que son los que a mí me gustan, lo lleva todo hilvanado en rojo, los aplomos, está todo. ideal hasta con los silvanes. O sea, eso nos lo ha contado. Vale, pues bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Ana, que es también nuestra profesora de la Tecnocreativa, que es una artista también, va a poder, bueno, pues también pues ver un poco las ideas que traéis. Mariby, bueno, algunos ya nos conocéis, Cristina y bueno, pues vamos a... Si queréis algún material que no veis, también nos podéis decir, oye, pues yo me lo he imaginado con tal, ¿vale? Porque no podíamos traerlo todo porque era un poco lío. Fuera en el patio tenéis arpillera, ¿vale? Entonces con una tijera, porque la arpillera suelta mucha pelusita y hacerlo aquí iba a ser muy incómodo, que ya con las mascarillas tenemos bastante. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos. Venga. Y bueno, María también está fuera, que también... María está ayudando a... Que también es profesora Ana, aquí. Y luego nos va a trasladar las preguntas del chat. Ah, vale. Genial. Sí, eso vamos que no se rompa. A ver, María, que... bueno, pero ahora podemos ir sacando ideas sobre la marcha. No, me parece muy bien, porque esto también es tuyo, ¿no? Mira. Porque justo yo te digo que tengo una ahí de Jesús del Pozo y la quería convertir justo en bolsa. Genial. Es que sabes, esta pana siempre me la he puesto, aunque es de pana, pero me quedaba monísima siempre con leotardos azul marino y tal. Lo que pasa es que ya no tengo nada para llevar tanta minifalda y me queda grande. Entonces, el otro día vi una marca que hay de Bonita bolsos, es, ¿eh? La vi, esta no lo volvieron, pero estas cosas que traes. Y además la tienes impecable. Bueno, está un poco mal, pero vamos, la usé muchísimo y tenéis la quiero. Entonces, el otro día vi unos bolsos que me rechiflaron en una tienda que está yendo hacia la calle Barquillo, que no me acuerdo el nombre. Lo tengo aquí, pero no sé buscarla. Y hay unos bolsitos como unos saquitos que ven, en vez de ser antes piel, cosido con esto y con un cordón, y luego tiene como un cordón así como enredado de tejido, lo que es para llevar la bandolera o cortar. Lo que pasa que siendo piel, sí lo vas a tener que llevar, a no ser que le cosamos el asa, sí que lo tendrías que llevar a que te hagan una buena... Sí, porque si no, además... Una buena argolla aquí, sí,
Aquí, sí. porque esto ya es más de zapatero. Yo fíjate que había pensado, en vez de hacerlo así, a que el otro es un saquito para que sea más fácil, porque Sí. si no lo veo un poco complicado. Ponerlo aquí, no sé qué es qué, o coserlo así más en plan fuerte, pero si no, hombre, lo ideal sería ponerle una cosa redonda, pero no. Lo que dices tú, es muy difícil coser esto, yo creo. Claro, porque ya es piel, necesitas una aguja capazo, especial, ¿eh? para que sea así. Un capazo. Qué bonita. ¿A que sí? Es preciosa. Es una superalumna. Es que es una superalumna. Es que participa en todo, es un gusto. Es súper fácil trabajar con ella. Di que sí. Hazme caso, Cristina, que sí. No, lo que pasa es que sí que es verdad que soy muy imaginativa. Sí. Mucho. Más que yo. Es que yo no soy nada creativa. Yo las ayudo a coser, pero yo no soy nada creativa. Isabel y yo por eso hacemos, como yo digo, el tándem perfecto, aunque suene feo. Ella es la creativa y yo la que ejecuta. Siempre que hacemos cosas juntas, yo siempre le digo a Isabel, para ti las preguntas creativas, para mí Pues sí, estas, las técnicas yo qué sé, total. algo tengo que meter de esto. Y a mí me encanta el bordado, Este es ¿eh? súper bonito. Más que esto, porque esto es como más invernal y el bordado es como más fresco. A ver si lo tienes. Combinar como con la gabardina, seguir la esencia de la gabardina, quizás un poco sesentera, y colocarla encima, no sé si a modo de capa, pero como si fuera realmente una bomber cortita, para combinar las dos cosas y hacer una única chaqueta. Ya te entiendo. Entonces, esto es un poco que me ha salido. Vale, o sea, dejarle abajo y como si tuviera encima una especie de no capelina, pero sí que siguiera el corte y ponerle como una pieza encima. ¿Lo has encontrado? Ay, a la pobre que la vuelvo loca, que es la que me sigue. Es que es de color naranja. Ah, pues te quedaba bien. ¿No? Claro. Hombre, te hará mucho contraste. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Inés de Diego. Ah, claro. claro. Sí, ¿Te acuerdas de sí, mí? claro, Sí, de los como- nombres. Pues muchas gracias, porque yo De los ahora mismo no nombres. te... Además es que cuando has donado un traje... Claro, es que... Que habrá que ver si nos cuadra lo que son las alturas de la sisa, porque si esta manga la tenemos, ¿ves? Esta es una manga pegada, ¿vale? Tiene la costura en sisa y esta es manga raglan, Sí. ¿vale? Entonces, si nos cuadra, que tenemos la prenda y nos puede valer la bajada de la sisa, ¿vale? Sí que solamente copla. Lo que pasa es que tendrías que quitar esta, habría que marcarle el corte y coserle esta, que ya tiene su margen de costura plegado, aunque vamos a descoser y se va a quedar libre, habría que unirla a esta con un pespunte, ¿vale? Que me dijiste que tenías máquina de coser además, Sí. ¿vale? Se puede dejar hilvanada y que tú Sí. luego la cosas, ¿vale? Lo que pasa es que también tendría que ajustarle un poquito el tallo. O sea, ajustar la gabardina. Es que es complicado, porque es que son muy grandes, ¿sabes? Bueno, complicado, el entalle lo tienes, habría que quitar un poquito, si quieres Claro. entallarla, encostar y darle, pero es recta, es más, bueno, recta incluso con silicona, es bastante rectita. Si acaso tiene un poco de salida, pero es bastante rectita. Pues si quisieras entallarla puedes meter un poquito, pero claro, como es masculina, no tiene pinza de entalle. Hombre, hay prendas femeninas que tampoco tienen pinzas, Sí. ¿sabes? Cuando son más anchas. Vale, a lo mejor una blazer femenina, como sí que tiene distintos entalles, se nota más que se ajusta al cuerpo, evidentemente. Entonces aquí lo que sí podrías hacer, si quisieras, sería meterle un poquito en los costados. Tampoco la vas a poder entallar. Esto lo comprábamos nosotras en el antiguo Cobian. Bueno, el antiguo Cobian no, en el Cobian que han cerrado. Tiene unas cintas que yo me tengo que estar allí cortando. Ya. Mira, me hice unos pantalones para el año pasado para Nochevieja de terciopelo, Ujú, de pijama, con esto abajo. que ujú. mira, me quedaban Y no tan necesitas bonitos. más. Es que no necesitas. Es ideal el botón, ¿eh? Sí. Es súper bonito. Y tiene unas, mira, tiene unas cosas de verdad.
Y es que es una tienda Qué que divertido la es. pusieron en los años 70 y tal, y la está a punto de jubilarse. Tienes todas estas Como tiendas, todas las mercerías, es curioso, ¿eh? y además solamente lo bonita que es lo tiene todo color. Claro, es que eso... De las que ya casi no hay. Y esa vagoneta que la tiene negra también, y me hice el año pasado un pantalón negro, le puse abajo eso y Voy a ver Qué bonito. y triunfé con eso. La verdad es que quedó súper bien. Es precioso. ¿Qué tal? ¿Ya tienes alguna idea? ¡Ah, qué bonito! ¿Qué es un cinturón? Mira, también para los que estáis en casa, De un bolso. Alicia, les voy a explicar una idea que es súper sencilla. ¡Ah, qué bonito! Os voy, ¿Y no te lo pones? os voy a explicar una idea muy sencillita que podéis hacer. Mirad, esta gargantilla es simplemente una cintita de terciopelo que podéis encontrar en cualquier mercería, o a lo mejor tenéis en casa alguna cinta, y luego le ponéis un botón. Este es un botón antiguo que, bueno, me trae muy buenos recuerdos porque era del primer taller que yo conocí de niña, que había un cajón lleno de botones, que era como, bueno, eran joyitas, y lo tengo desde entonces. Y es que me lo pongo, siempre me lo pongo, siempre, porque es algo que nunca se pasa de moda. Luego con corbatas también podéis hacer tocados, podéis hacer espaldas en un traje muy escotado con 2 corbatas, uniendo 2 aquí, que luego podemos ver la idea afuera. Voy a traer alguna idea más y ahora seguimos. Y luego yo creo que... Ah, pues sí. Capazo. O sea, que esto ya hay que hacerlo en chito porque es piel. Es piel, claro. Entonces no, pero quería por hacer la idea y le había dicho a Isabel que dibujo capazo porque para Sí. no darle, o sea, para utilizar Para utilizar la falda. entero, ¿sabes? Porque sí se puede arreglar. Es que he visto una marca que hay de bolsos con piel Sí. y cosido así, es que le he dicho que todo lo tengo que buscar porque lo vi en la Claro. y estos es que bolsos más bonitos, es que los venden porque es que son preciosos, Sí, ¿no? saquitos pequeños, pero están Con esta técnica. con piel y estos son saquitos y luego a la correa le ponen como Sus nuditos. sus nuditos con, bueno, entonces por eso, bueno, no os quiero... No, si nosotros estamos para eso. Y luego he traído esto, es que le he dicho que cogido así las cosas. No pasa nada, nosotros estamos para esto, lo que O sea, que no necesitéis. sirve para esta camisa, que no sé si sirve para mucho, pero esta parte Lo de me la espalda es parece súper bonita, bonito. entonces no sé si hasta para un cuello... Pues o sí, para adaptarlo para hacer un cinturón y ponerlo en la parte de delante. Eso es, no sabía si... Con la misma tela te puedes hacer un cinturón. Esto, la parte de... Que se lo cargó planchándolo. Sí, estropeó se la arrugó parte un de poquito. arriba, sí. Entonces, había pensado en quitarle la parte de arriba y dejar la falda. Lo único es que, si te fijas por la parte de adelante del vestido, Sí. es un pelín más alto que la parte de la espalda. Entonces, si tiene una corto, bajada. claro, exacto, si corto lo blanco, me queda desigual. Entonces, pues quería saber Pero cómo, se puede cómo igualar igualarlo. porque tú ahora Sí, mismo, si te fijas, Sí, en el patrón Sí. tienes, ¿ves? Esta subida. sí, Entonces, lo que habría que hacer es, desde aquí, calcular desde el bajo cuánto mide hasta el centro de espalda, vale, ¿vale? Y marcarlo en el centro delantero, vale. ¿vale? Y ya se puede unir en recta y cortar. Lo único que hay que dejar margen y ver cómo rematamos Claro, la eso parte te iba a superior. preguntar, si hago un cinturón o una cinturilla o... Se puede ¿cómo hacer lo- una cinturilla con otra tela o incluso se puede sacar una vista, que sería una pieza interior con la misma forma que por fuera no se vería. Bueno, de todas formas, cuidado porque es más alta. Es que... Aquí lo que tienes un poquito de... Sí, Ah, vale, o sea que a lo mejor... sí, hay que descoser porque... Descoso y veo que... Sí, hay que descoser un tramito de la cremallera, Vale, ¿vale? Y luego la cremallera también habrá que terminar de coser el tramo que descosas para liberarlo de aquí vale. y luego rematar. Vale, o sea que a lo mejor descosiendo el blanco puede que sea igual de alto. Mira, aquí sí lo ves, ¿vale? Porque tiene aquí el margen de costura. ¿Ves? Sí, mira, Puede que sea igual, ¿no? prácticamente sí. Vale, y es que además de la casualidad que justo... Mira, ahí llega justo, ¿ves? Llega justo como a la parte de la cintura, con lo cual también a la hora de rematarlo, pues claro, no le quiero quitar
centímetros de tela. Costura porque te gusta Exacto, altita. llega justo a donde tengo de Si no, que también hay llegar. veces que se pone una cinturilla, se puede poner como un ogren o de eso, de otro tejido, sacarle o cinturilla porque te gusta que tenga este efecto, o si quieres que te Hombre, quede vale. liso, se puede hacer por dentro, Por dentro. siguiéndole esta forma, manteniendo la forma de esta pieza, ¿vale? No hace falta que lleve corte porque atraviesa lo que es la pinza, entonces se saca con la misma forma de la falda, Vale. se cosen los costados, se saca una pieza completa del delantero, se saca una de la espalda y se corta por dos, ¿vale? Porque tienes dos mitades de espalda. Vale. Y ya se uniría el margen de costura, centímetro con centímetro encarando el derecho de la tela, y luego se da la vuelta de aquí, se cogería, se doblaría el margen de costura y se darían unas puntaditas a mano, ¿vale? Entonces, si quieres ya empezar, lo que puedes hacer es Vale. descoser ya este tramito, hay que descoser el cuerpo, Todo. el forro del cuerpo, Sí, todo. ¿vale? Exacto. Vale, y luego había pensado, mi idea hubiese sido hacer una falda larga, porque he traído esta otra falda que era polipiel, pero no me da como un trozo de encaje, pero es que no tenía encaje negro en casa, en plan, Ahí no hay quiero un tejido. trocito de... Pero es que es Ahí no. pequeño. Ahora Entonces, mira a ver si hay de más. cara a materiales o algún otro material que me pueda encajar, o sea, lo que quiero es mantenerla negra, pero sí que me gustaría hacerla tuviera larga, distintas pero texturas. mezclar texturas, distintas texturas, o punto o algo. que Vale, fuera pues ahora negra. vamos a ver los Sí. materiales que tenemos negros, ¿vale? Vale, Y mira, aquí estoy viendo, no sé si hay... vale, pero en caso de que no fuera posible, voy a pensar si no decorar la falda, o bien con el trozo blanco, hacerle flores y cosérsela, o traigo también cinta, pero bueno, que el efecto sea largo, mi idea aunque... hubiese sido mejor larga, que luego lo puedo poner adorno. Y esta es más estrecha que esta. Sí, es más también. estrecha, lo único. ¿Sabes por qué lo he traído? Porque aparte que me recuerda, bueno, me recuerda, pero había pensado por sí. A ver, otra idea, la última y ya os dejo. Nada, tranquila, tranquila. Bueno, traigo este vestido que también había hecho, no sé si traigo este vestido, es un vestido de, a ver dónde es, este Red, que mira, siempre ha sido también, era como es muy romántico, pero, Sí. pero los cuellos estos no hay que se pongan. Pues se llevan ahora los cuellos. Es uno de mis diseños favoritos y ya lo veis que es todo a base de tiras, están sin rematar y se van sujetando. Aquí, bueno, hay que unirlas en tiras más pequeñitas y luego la parte de abajo se van abriendo, ¿no? Igual que en las mangas. Entonces también podéis hacer simplemente con tiras de tejidos, bueno, pues el diseño que más os guste. Podría ser también dándole la vuelta al tejido, utilizando mates y brillos, con arpillera, por ejemplo, quedan preciosos, ¿no? Con telas de sacos también, porque el desflecado queda muy bonito, ¿no? Esta es otra idea con corbatas también. Podéis hacer el puño, podéis hacer un vestido o esta camiseta haciéndole un escote muy grande en la espalda. Lo vais sujetando y lo vais probando hasta donde os guste. Y aquí delante es simplemente hacer, bueno, pues como si fuera una gargantilla, enlazando las dos corbatas. Queda muy bonito, es muy favorecedor. Esta cazadora vaquera, bueno, pues yo le quería añadir algo porque ya llevaba muchos años con ella y me regalaron unos almohadones antiguos que si os fijáis, bueno, se están deshaciendo, pero son unas joyas porque están bordados a mano y son de, bueno, son de una exquisitez increíble, ¿no? Y luego los almohadones llevaban alrededor pues una tira así de encaje, ¿no? También todo hecho a mano. Entonces, bueno, pues en la parte de arriba quedaba muy bonito. Y luego, por ejemplo, este pañuelo, que no me veía con él porque, bueno, es un pañuelo de Hermès precioso que heredé y, bueno, pues con un servilletero, igual que habéis visto antes los otros servilleteros, con un servilletero de plata, pues queda también muy bonito de collar o de cuello. Aquí tenéis más ideas con corbatas también, haciendo así unos cruces, que esta idea la podéis ver también aquí con cadenas. Vamos a darle la vuelta para que podáis ver la parte de detrás. Esto con una cadena, bueno, podéis tener alguna cadena o comprar una bonita cadena en una ferretería, ¿no? Y también queda precioso.
pues con una camiseta y un vaquero, con un traje de noche. Es como cambiarle el look con la cadena. Mirar la parte de atrás también, qué bonita queda. Aquí cruzándose en la cintura. Luego esta falda también la vamos a convertir en bolso. La vamos a cerrar. Aquí se le pondrán unas argollas y luego, bueno, pues con estas cintas tan bonitas vamos a hacer las asas, ¿no? Que Marian ha traído una idea de una falda que tiene que también la quería convertir en bolso. Digo, pues mira, justo vamos a hacer una también nosotros. Luego esta tela tan bonita es de unas alpargatas, ¿no? que estaban muy estropeadas, entonces bueno, pues lo podéis hacer en un bolsillo o a modo de pechero también queda muy bonito con un broche o con un adorno, porque también queda precioso así como si fuera un collar, ¿no? Es la alpargata abierta. Y este es un traje que estaba muy estropeado y con otro vestido muy estropeado que estaba todo bordado, se han recuperado los bordados y se han ido poniendo donde tenía las manchas de óxido, que ese tipo de manchas no salen, ¿no? En prendas antiguas y en mantillas pues son manchas que se quedan. Entonces ha quedado también muy bonita. Es de Fermín, de un sastre muy bueno que hace trajes de luces también. Y bueno, es una joya la chaqueta como está hecha por dentro y por fuera. Entonces, bueno, pues con estos bordados se le ha dado también una segunda vida. Vamos a pasar ahora para ver qué están haciendo los alumnos. Siéntate. Los bustos, las cabezas, porque yo no te conté que yo hice un curso de sombrerería. ¿También? Sí, Madre mía. pero esto hace años que lo hice. Hace mucho que no hago sombrero. Me abrí una página y todo. Y he hecho algún sombrero para novias. Cuando hagamos el workshop de sombrerería, hace mucho tiempo que no hago ninguno. Pero he hecho para novias he hecho alguno y para invitadas he hecho alguno también. Y ahora cuando lo he visto se me han ido los ojos porque... Claro, sí. es que bueno... Es que eso me parece súper divertido. Es divertidísimo, fíjate, ese tocado, bueno... Sí. Pues nada, hija mía. Sí. Y yo quiero que los alumnos conozcan lo que estás haciendo de mosaico. El mosaico, pues yo, vamos... lo que he hecho en Roma, porque aquí todavía no he buscado ningún sitio ni nada, pero vamos, yo puedo contar lo que he hecho, pero tampoco voy a tardar mucho. Qué bonito, es que me encantó las fotos. Sí. No sé dónde... que Marian está aquí. No, que siéntate, deja el bolso y... Es que estoy aquí como dando vueltas. No, pero déjalo ahí si quieres. Y yo qué sé, debemos saber cuando esté esto, si le ponemos para ajustar pinturas, si no me da de contorno. A ver, vamos a ver lo que están inventando. Un tabloncito. Un tablón. ¿Vale? Y la cinturilla, Mila, con esto. La podemos hacer alta. Claro. Hacemos, así como la metemos una goma, lo hacemos alto y le metemos un naranja ahí. Ay, qué naranja bonito. A mí se me había ocurrido otra cosa, pero... No, estamos aquí. Me ha ocurrido mezclarlo con vaquero, porque me estaba dando aquí con vaquero oscuro, Sí, ponerle todo el borde, o sea, quitarle el cuello cuadrado, hacerle... Para acá habías dicho que no querías perder el concepto jamón, entonces yo lo que haría es ponerle, bordearlo todo con un vaquero o una tela oscura azul marino. Te mantienes algo así, también. ¿sabes? Y te lo mantienes de kimono. Eso Es muy bonito, Marian. Tenemos un vaquero. Me la he traído porque Ay, sí. Sí, pero el de la colección que hiciste de Sí, vaquero. sí. Nos ha quedado un montón, es para los alumnos, ¿eh? Y en la manga igual hacerle alguna cosa para que puedas llevar más. Claro, pero luego que el tipo no... ¿Me preguntas? Intentamos hacer un chaleco. una manga caída, un chaleco. O un chaleco. Ay, pero la vaquero. manga es muy bonita. La manga es bonita. Pero Pruébatelo, que te lo quiero ver, por Pero favor. ha sido que quitarle el cuadrado así más sencillo que la falda. Bueno, ya lo llevamos después. Bueno, Ahora te lo pusimos ahí, no te preocupes. Que le habéis metido ya Ya la metí el tazo, pero yo estaba hablando con ella y yo porque se me quería decirle lo del vaquero, porque cuando se empezó a contar ahí, ya lo estaba viendo con el vaquero. A mí me parece así de repente. No hemos subido el vaquero. El vaquero está. No, pero no lo hemos subido. No, lo que es la pieza no, pero hay un montón de retablos.
tal, le pones un vaquero y te queda... Hay un montón de... Quitado es súper bonito, pero puesto es poco favorecedor. ¿Sabes? Me estoy dando cuenta que esto es de hombre. Totalmente. Claro, pero... Es un kimono de hombre. Pero mira, quítale Es las de hombre. solapas. Pero bueno, nosotros hemos hecho un abrigo que lo hemos cerrado al lado del hombre también, ¿eh? Esto es de hombre. Pero por el abroche. Nosotros hemos hecho un abrigo, Mila. Voy a ver a Angélica. No me muevo tanto. ¿Qué tal, Angélica? Bueno, aquí como puedo, como no tengo mucho material, lo que... Te va a matar el color este. No, sí es la sensación de cómo quedaría un cuello, porque estamos haciendo los kimonos con los cuellos plisados. Y mira, ¿ves? Como no tiene pinza de ningún tipo, es que no sé si darle la vuelta. A ver, Dale la vuelta, dale la vuelta. poniéndotele del revés. ¿sabes? Mirad lo que estamos haciendo, darle la vuelta a una prenda. Ahora os voy a contar otra idea también. Porque a lo A mí me mejor encanta así. Estás más así no- guapa, así no me lo he puesto estás mucho nunca. más guapa con esto cerrado. habría que... Déjame que te lo cierre. rollo recubriendo... O sea, cubriendo esto, Sí, lo que sí. y la manga. Me da para O la hacer manga a lo mejor pinza y no. todo, ¿eh? Falta, déjame que te vea. Y dejarlo un poquito. ¿Eh? Pero también el rollo que sea así muy... La única cosa es que... Porque esto te lo... Poca intervención también queda muy bonito, ¿eh? A no ser que te apetezca, claro. Como no... A ver, déjame que te vea, que ahora está cerrado. Me gusta mucho más. Me gusta mucho más así. Mirad lo que acaba de hacer Mila, que le ha dado la vuelta al kimono. ¿Has precipitado quitando las... No, yo creo que no. Yo creo que no, no sé. Por detrás queda bien, pero por delante... A mí me parece que... Bueno, a ver, el collar es que te abultará mucho, Sí, ¿eh? Te está pero- saliendo un bulto ahora. Pero que te veas tú tan cerrada, a mí sí me encanta. Pero A ver, espera, voy a ver. No me hago idea. es que el collar te hacía muchísimo bulto. Y también con las mangas, si tienes claro que te las vas a quitar, te puedes hacer así un cuello. Yo creo que la intervención más fácil va a ser hacer un chaleco. Porque va a permitir Hombre, un combinar, chaleco sí. va a permitir combinar otras dos cosas y te va a, va a permitir darle vidilla por debajo. Eso sí. Es que es una tela que necesita un poquito más de, Sí. de alegría. Sí, de pues vida. a ver, el chaleco le vas a sacar muchísimo partido. Como chaleco le vas a sacar mucho partido. Si lo tienes ya claro, pero ¿veis lo que acaba de hacer Mila? Hay que ver primero todas las posibilidades y dar la vuelta es una. Claro, mira, esta por ejemplo, este pincelón que tengo en el cuello. ¡Hala, qué bonito! O sea, se sujeta en esta zona. Se frunce. Este tejido es grueso. El frunce Siempre es va a engordar grueso. un poquito. Vale. Lo único, meterle de costuras para que no sea tanto frunce aquí. Cuando cortemos aquí, meterle un poquito de costura, Ana. Claro. Vale. Es verdad que el material es más complicado que otros porque es especial y se trabaja incluso en otras máquinas. Claro, es que el punto... Se me está ocurriendo incluso cortar una tira. Pasa es que este, si te queda estrecho de aquí, Esa es una bufanda en realidad. pero imagínate, si este te valía de contorno, se podría incluso cortar un trocito y unirlo. Pero es que la unión también es Estás descosiendo. compleja por el tejido. Bien, aquí viendo si me cuadran las ideas. La lluvia de ideas, ¿no? Que A lo decimos mejor siempre. aprovechar esto como escote, ¿vale? Como Ya plasmarlas. tienes este remate, ¿vale? Mira, lo podemos ver en el maniquí. A ver por dónde entro. Me doy la vuelta. Y quería cambiar tu color y ponerle los botones. Gracias. Opuesta a número Ojalá. que se pueda poner. Abrochar. Ah, qué bonito. Ya está. Es que se te engancha con los alfileres. A ver que no se rompa. Serían como unos trozos de papel, pero son con formas geométricas. Lo montando. Mira, incluso te puedes hacer No son como cintas del mismo acero,
y ir poniéndote... Jugando con ellos. Ah, muy chulo, me gusta mucho la idea. Puedes hacer camiseta. Que te sirva el escote. Pues nada, adelante. ¿Vale? Y si quieres top más corto. Sí, mira, vente. Porque la plancha es muy potente. A ver, espera. ¿Y no tenemos alfileres aquí? Ah, perfecto. Gracias. Voy a sujetar ahí. Se podría incluso hacer un bajito, hacer una costura y meter aquí una cinta y jugar con cintas, por ejemplo. La vamos a simular con los flecos, ¿vale? Es que nos la han conectado hoy. No vas a tener mucho... Bueno, pues nada, ¿Vale? Solo eso, que tengas cuidado con esto, ¿vale? No quemarte. ¿cómo estoy haciendo? ¿La plancha? Vale. Espera un segundito, corazón. Si quieres usar el manguero, de aquí. Vale, no sé qué es la manga. El manguero es esto. El manguero es vale, para la planchar manga, las mangas, ¿vale? Por si necesitas meter la manga, la metes por aquí Sí, y el manguero es esto, si no le quieres hacer raya. Vale. ¿Vale? Y bueno, el resto, ya lo ves, está para que te salga el vapor. Esto no lo puedes tocar porque es la presión de la plancha y nosotros la tenemos ya controlada y la temperatura de la plancha está. Simplemente que es una plancha extremadamente potente que te quema el vapor, ¿vale? Más que esto, ¿ves? Yo lo toco y no te quema, pero el vapor sí. No, no, no puedo dejar los dedos. Pero lo que te quema realmente de esta plancha es el vapor, ¿vale? Si quieres usar el manguero perfecto, lo enciendes porque lo tenemos apagado porque quema, si no, ¿vale? Lo que necesites, ¿vale? A mí los descosedores. Pero bueno, es una fobia mía. Sí, es verdad, yo nunca te he visto usarla. Nunca jamás ni las dejo que lo utilicen. Pues es que si no, mira, tengo una amiga que trabaja en un taller de costura que lo hace con un bisturí. Mira, Fíjate. no, pero va a ser. Vamos a ver otra idea muy bonita. Ah, bueno, sí, lo quito. Ah, que está cosido a mano. Joder. Vamos a ver otra idea muy bonita, que es que está Angélica utilizando tornillos también. Mirad qué bonito también. Y con tornillos y arandelas podéis hacer también collares. La cola de ratón, que me la he dejado aquí, que les voy a explicar otra idea en casa, los que están en casa. Mira. Mira, simplemente... Esas son muy bonitas. Mirad, simplemente con cola de ratón, que ya viene el viesecito hecho, podéis ir haciendo collares muy bonitos. Hacéis un nudito en cada tornillo, tenéis que calcularlo bien, coger bien la medida y vais... Por ejemplo, podéis mezclar también, de repente uno que es una tuerca, otro es una arandelita y vais haciendo unos collares preciosos. Igual que los podéis collar también a la cintita de terciopelo, de raso. Mirad qué bonitos quedan. Podéis hacerlos más juntitos, más separados y hacer distintas alturas, largos, cortos, quedan preciosos. En la caja de herramientas que hay cosas que ni siquiera utilizamos, o estas arandelas, fijaros qué bonitas son. Si las limpiáis, también queda muy bonita. Claro, y podéis simplemente con un cordón, así arandelas que encontréis en la caja de las herramientas. Y fornituras de costura, que también son muy bonitas. Vamos a ver si pone aquí la marca para que veáis también las cosas tan bonitas que hace esta diseñadora de este collar que me regalaron. Ahí a lo mejor se ve bien porque yo no veo. Luego, por ejemplo, también fijaros qué idea
lo de dar la vuelta a las cosas. Este pantalón, que es un pantalón corto, le voy a decir a Angélica que me haga de modelo. Y fijaros qué ideal, mete un brazo por aquí y otro por el otro. Entonces lo podéis utilizar. A ver, este tiene goma y bueno, Angélica es delgada y le queda muy bonito, pero si no, pues también podéis cortar la goma y ponerla al tamaño que... Y fijaros el bolerito que os queda tan bonito. Que te lo voy a... Entonces, de un pantalón corto tenéis un bolero ideal. Qué bonito te queda. También como capucha queda precioso, porque lo podéis usar también de cuello. También queda muy bonito. Porque la tela, la verdad es que es preciosa. Entonces, podéis hacer también una capucha cuello. Fijaros qué bonito. También. Vale. Entonces sí que podrías, pues, tienes trabajo, ¿eh? Sí que podrías esta transformarla en una falda de la silueta exterior, exacto, subiéndola, es decir, el corte lo haces hasta por debajo del pecho, le metes aquí en talle, y aparte esa tiene en la espalda mucho más vuelo. Si tú quisieras meterle más vuelo para crear eso, puedes meter. Ya es que te he dicho, para conseguir la silueta, que yo no sabía que era esta silueta, perdóname, meter, ¿vale? Es decir, al entalle, a partir de aquí meto los vuelos para conseguir ese efecto. Si quieres te lo hago en patrón, ¿eh? Para que tengas una pieza pequeñita en una pieza imposible. Claro, es que iba a complicarte y también quería combinar las mangas, pero yo creo que te va a resultar más complejo. La bajada de sisas es más ancha, no le va a llegar, el cuello es más estrecho. Entonces, si tú quieres esta silueta, yo te diría, trabaja la gabardina para crear la falda y encima la chaqueta. Encima esto. Es que lo que menos trabajo te va a dar y lo que menos te va a quedar. Y lo que mejor te va a quedar. Vale. Sí. Es que me he entendido yo la idea esa. Pero si quieres ahora te la hago... No, si me has enseñado hasta lo demás. Si quieres te hago dibujitos de cómo sería el patrón de esto. Vale. Venga, pues ¿tienes lápiz? Si no, voy a por mi portaminas. Gracias, Maribí. Pues mira, tú ahora mismo haz la idea que tú tienes. Además, puedes dejarte incluso el cruce porque te puede quedar una prenda muy chula. ¿Vale? Luego, ten en cuenta también que tienes aquí el bolsillo. ¿Vale? Espérate que igual yo ya me estoy volviendo loca, pero depende de dónde pongamos el entalle, te puedes hacer utilizando el bolsillo, cortándolo, dejando una parte libre, te puedes hacer... Sí, es lo que estaba pensando. Puede quedar muy chulo. Si lo dejo con un tirante un poquito más parte la chaqueta de encima, más o menos. ¿Sabes? No, lo podrías hacer como dos piezas que te quitas la otra. Sí. Si tú hicieras los patrones, mira. Tenemos esto. Vamos a imaginar que ya le hemos metido ese entalle. Tiene aquí los botones del cruce que tendrías dos. Y tenemos aquí el bolsillo, ¿vale? El bolsillo tiene un corte. Ese bolsillo, cuando tú lo cortas, la pieza está entera. Lo que haces es que es un bolsillo insertado. Y puedes dejar parte del bolsillo por fuera, ¿vale? Hay que buscar la forma de rematarlo, pero como te va a sobrar tejido de la parte superior de la chaqueta, puedes sacar piezas para remates, ¿vale? Si desde aquí tú le pusieras un tirante de goma, por ejemplo, una gomita ancha, bueno, tiene que ser de este ancho. Yo creo que aquí tienes 1, 2, 4 centímetros, 4 centímetros y medio. A lo mejor la goma no te llega exacta. No te llega exacta, repártela, ¿vale? Que te quede sobrante por los dos lados para que te quede equilibrado y tenga más sentido y quede más estético. Vale, te pones la goma y que atraviesa hasta la otra parte, hasta la parte de atrás. Si te bueno, no, el bolsillo no te va a sobrar. Lo que puedes hacer es meter la goma directamente aquí en la espalda con un pespunte, que es lo que menos, y te quita del lío, porque si no te voy a generar, si lo vas a hacer con costura, con tejido,
O incluso si te vas a sacar esta parte y no la vas a utilizar para nada, podrías sacártelo de alguna pieza que ya tenga costuras hechas, ¿vale? Vale, y lo que podrías poner en esta pieza de aquí abajo es como una trabilla interior para pasar el tirante, que en la parte de atrás, perdona, te he dicho un pespunte, pero sería mejor casi que hicieras un ojal y le pusieras un botón. Puedes aprovechar los 2 botones superiores que te van a sobrar para los tirantes. Vale, y como dices de pasarlo por aquí. Sí, aquí si tú quieres que cuando, es decir, que las prendas no sean sueltas, que van a ser independientes, pero que lleven aquí, en la zona del hombro, puedes poner por dentro una trabilla. Una trabilla, bueno, de tal forma que tú, como en la parte de atrás, lo que puedes hacer un ojal o el botón de la goma, que tienes aquí el ojal, desabrochas, metes entre la trabilla y luego lo enganchas aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo me quito la parte de arriba, estoy obligada a quitarme la de abajo. Van como una, pero son 2. ¿Vale? Vale, entonces, único, el bolsillo lo desmontas aquí, va a tener por dentro, lo único, tendrás que descoser la parte del fondo del bolsillo, ¿vale? De margen para rematarlo por dentro. Sí, muy bien. Tú lo vas a cortar por aquí. O sea, esto lo vas a dejar libre, perdona. Pero el corte de la chaqueta va a estar por aquí. Entonces tienes que dejar no solo donde va el corte, sino 1 centímetro más de costura, por lo menos para que tú luego puedas rematar. ¿Vale? Que a lo mejor aquí es donde te va a dar un poquito más de guerra, si haces esta idea, porque tienes que cortar. Imagínate, si el corte va a ir por aquí, 1 centímetro más que aquí va a estar pillado. Entonces tendrías que descoser ese tramo y meter el centímetro hacia adentro, ¿vale? Que sería, imagínate, aquí te queda despeluchado, es siempre para rematar y que te quede limpio. Todas las prendas van siempre rematadas, ¿vale? Es a lo que me refiero. Cuando decimos, imagínate, desde el ojal arriba, el corte va a 5, tú tienes que cortar 6, ¿vale? Para tener margen de costura, para rematarlo y unirlo a otra pieza o a un forro o a un elemento que vaya a hacer de remate, ¿vale? Entonces, si te complica mucho... ¿Corsé? Ya a esta altura tienes problemas. Claro, sería una falda con cintura alta, ¿vale? Como si fuera casi con corselete. Te quitas el problema porque una de las zonas que, cuidado, que si no te estoy diciendo que te los quites, que si tú quieres hacer ya es un tipo corsé, ¿vale? Igual que hasta aquí tenemos un tipo corselete, te quitas la zona del volumen del pecho, que es más complicado de trabajar porque tenemos menos volumen, más volumen, menos volumen, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos que hacer unos entalles, aquí el entalle es menor y aquí el entalle vuelve a ser mayor para generar la forma cónica del pecho, ¿vale? Tú decides. Sí, yo creo que y aparte, estéticamente yo creo que te puede quedar muy bonito, porque ya sería un vestido con corsé. Y creo que esa idea, personalmente, pero como es para ti, tú me dices, no, me gusta porque es más. tuya, ¿vale? Vale, entonces, este sería la silueta que tú quieres. Bueno, tú lo que quieres es casi un yup. A ver, tienes la chaqueta, ¿no? Ahora mismo con el cuello, tal, sisa. Y en realidad lo que tienes es la chaqueta y te das cuenta es casi una caja, ¿vale? Entonces tienes aquí el cruce, botón, 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 botón. Tendrías que entallar en costado. Es que lo del tirante te va a quedar un poco atrás, ¿eh? Si respecto a lo del bolsillo. Vale, corte. Que el corte te va a quedar por encima de la sisa. Te lo dibujo ahí. Vale, aquí. Esta parte. Entonces,
Entallar, que entonces ya como no tienes la parte de arriba, sí que ya te puedes comer más desde aquí. No tienes que respetar este punto de costado como si tuviera manga, ¿vale? Te puedes meter más de aquí. Pasa otra cosa, el entalle no es recto. ¿Por qué? Volvemos a forma diábolo, que es más ancho aquí, tenemos más ancho aquí, aquí se estrecha y aquí se empieza a saltar. Entonces, tú tienes aquí que entallar menos que en cintura. La parte más estrecha del cuerpo, a no ser que tengamos más tripita y eso, pues es la cintura, ¿vale? Y luego aquí sí que puedes darle, ¿ves? Mantener un evase. Evase máximo de costado, unos 5 centímetros, ¿vale? Si no, como muy apuntado y muy plano. Vale. Luego, repartir zona para pinzas, ¿vale? Entalle, más estrecho arriba, más profundo en cintura, igual para conseguir adaptarse a la forma anatómica. Y bajar pinza, ¿vale? Cuanto más profunda la pinza, cuanto más ancha, cuanto más coge, más entalla, más larga tiene que ser, ¿vale? Porque la pinza, sabes que termina generando un volumen que si es muy ancha y muy corta genera un, mal dicho, pero culito de pollo, ¿vale? Aunque hay que trabajarlo con plancha para que no marque, pero claro, mucha diferencia de volumen, se te va a quedar muy apuntado, ¿vale? Entonces, y en este punto, por ejemplo, y también es rosa, pero es un rosa, no sé en qué momento, como dice Mila, me lo compré. Pues porque me gustó en ese momento, vi que el cuello era alto, que a mí me encantan, pero no lo he estrenado, ¿eh? Cuando nos habéis puesto esto es como súper cómodo. Sí, hombre, es que el punto, además es un punto muy gustosito, aunque decimos nosotros. Mira, lo voy a dejar así para que me haga vista. Pues sí. Y aquí como remato, lo remato por dentro. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que mira. Ya, te da vuelta. Es dar vuelta. Entonces esto con uno esto de... Una puntada escondida. Con una puntada escondida. Claro, lo coses aquí con una puntada escondida. Y así se me queda, bueno, es que no voy a tener que hacer trabajar ni nada. Es que... Y se me queda vista. Claro, y luego le puedes dar alguna puntada ahí y le das otra puntada ahí. Y mira, y con esta cinta, para que todavía tengas más apoyo, si quieres, que yo a veces lo hago, ¿sabes? Cuando yo hago las chaquetas, en los fondos de los bolsillos, que creo que a vosotros os lo he explicado, siempre le pongo una... para que no se mueva. Mira, es que mira cómo es la cintita del bolsillo. ¡Ay, madre mía! Es que, madre mía, da pena de hacerlo, Mila. ¡Qué buena cometa! Uf. No, hacen cosas espectaculares. Súper mona, de verdad. Maribí, perdona, la lista de los hilos, ¿dónde está? La bajé abajo, dejé unos cuantos hilos y la bajé abajo. Es que necesita Vega. ¿No te importa, sabes dónde está? Está en una de las mesas de las de abajo, es una cajita así azul. Toma, Nines. Vale. Que pone PGSEDA. Vale. Genial. Porque debo tener más colores, pero no sé dónde. Bueno, porque como nos hemos venido ahora aquí. ¿Te da miedo descoserlo? No, es que estaba pensando que para el bajo, estaba pensando, digo, ¿cuánto tuneo? Si tuneo todo el bajo. Yo tunearía todo el bajo. Ah, muy bien. Con lo cual voy a medir para hacer. Carolina sería tu minillo. El minillo. sería tu alumna ideal. ¿Sí? Porque soy muy perfeccionista. Y yo era como... ¿Sí? Bueno, yo tenía paciencia y llorar. No, yo sí no está perfectito. Mira, en este nivel de costura tengo a una alumna que tuve en patronaje. Sí. Y me dice, oye, Maribí, eres mucho más dura en los de costura que en los de patronaje. ¿Te dice eso? Sí, digo, es que tenéis que ser más perfectas. Tenéis que ser perfectas en todo. Pero los de patronaje... Es que tengo que ser exigente. En confección también, y Mila lo sabe. Y cuando corrijo a veces me cuesta mucho corregir, porque no te puedes dejar llevar por la parte emocional. No, estás claro, haciendo hay que una ser cosa, crítica. estás haciendo una Que no te cosa gusta que más. si vinieras a mi clase desde luego no la hacías. ¿Cómo me quito el No, tú se no. está metiendo A conmigo. ti, yo ya lo del descosedor ya. Corrige. Nunca, jamás en costura, nunca, un boli. ¿No? Nunca. Ah, bueno, el boli. Nunca. Hija Mila, me lo tenías que haber dicho. Sé que es un boli que se borra con la plancha, lo sé. Sí. Pero, ¿y qué pones en Pero- su casa? Tápate los oídos. Sí lo sé. ¿Pero con qué Tiza, marcas? con una tiza, con un jaboncillo.
Venga, vale, te saco el jamoncillo. Claro, por Dios. Con boli. Me matáis con boli. Te digo una cosa, estos jamoncillos luego no siempre... Ese jamoncillo no me vale. Déjame un segundo que voy a por un jamoncillo de los míos. ¿Pero qué es? ¿Algo que se puede estropear o no? Ah, menos mal. Bueno, mis cosas. Ah, vale, pero eso no le pasa nada. Digo, a ver si llevas un pintalabios y se derrite. Pero la cosa, ¿qué pasa? ¿Que esto siempre está caliente? Sí. Claro, porque si no hay que esperar. Y por si la necesitabais, la tenemos ya calentita. Sí, pero yo pensaba que la No, porque es industrial y es de las de... Claro. Pero me he dado cuenta ahora cuando digo, uy, Sí. No, digo, a ver, como veía que era un neceser, digo, a ver si llevas una barra de labios y se derrite. No, no, está caliente pero no quema, ¿eh? no, menos mal que me he dado cuenta. No quema, no quema. Y luego le enseñaba, luego te digo una cosa, porque le enseñaba a ella el modelo que quería yo de lo que te dice del vestido, que se lo enseñaba a ella que es, quería hacer un vestido por dentro y luego esto es como con un hilito, como el alambre ese, forrado con el pan de, el pie de ángel, o sea, el típico satén. Sí. Ya sé que es mucho trabajo, pero es Mucho trabajo. mucho por fuera, para que parezca lo mismo que los cantanes por dentro, Sí, por fuera. sí, qué bonito. Y aquí esto que haga de... Pero lo parte de quiere, atrás que haga pero de- entonces lo quieres con el alambre que se quede... Sí, porque quiero que se quede un poco cansado, o sea, porque aquí Buah. quede como un... que va a quedar polisón, como... puede ser, Sí, o- polisón. polisón. Que va a quedar como una armadura, me encanta. Pero que sea no súper duro. O No, sea, como dúctil, una armadura, pero dúctil. pero Eso es dúctil. lo que quiero. Qué bonito. Sí, sí, sí. Y en las uniones, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de puntada vas a dar? Es que no sé, yo ya me estoy... Bueno, no, quiero decir, o sea, que a lo mejor quedaba bonito hacerle una cruz o ponerle una bolita de algo. Ya se me había ocurrido... O sea, eso también lo había pensado, lo que pasa es que no sé si se podía, porque ya no sé con el grosor, porque evidentemente la unión no se tienen que hacer por separados y luego montar la reja. Y entonces en cada puntito, dependiendo para lo que fuera, si para un vestido o lo que sea, se puede poner una puntita de brillante, una perlita. ¿Sabes también que podía ser bonito? El alambre de dentro, si es bonito, que hicieras como una crucecita, para enseñarlo de fuera. Ideal, que se vea un poquito. Eso me parece muy bonito. Que salga como Sí. así, ¿verdad? Como Sí, eso es. algo así. Algo así. Bueno, pues si no lo vas eso lo tengo en la cabeza. Bueno, ya veremos. Pero yo lo tengo. Ya veremos. Ya. Todo Sí, es ponerse. sí, desde luego ganas todas. Pero Sí. hay que- Un nuevo reto para este año, mira. Pero ¿a qué puede estar? Una obra de arte es eso. Esto me ha gustado, o sea, que el vestido por dentro sea no sé cuál, y esto sea como que la media argola le haga, que se le haga de Pero súper fino. súper fino. Me encanta. Sí. A ver. Sí. Para si luego hay que mostrar algo. Tú lo que necesites, decís, ¿eh? Porque Un hilo de un color. hay una caja entera de hilos. No va a dar tiempo. Espera, voy a decir que la suban. Porque... No. Sí. Te metes un dedo y no te das cuenta que te pinchas, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Te das cuenta cuando te duele. Pero una puntada pequeñita, o sea, grande. Grande porque si no, no te va a andar. Porque la pasamanería es muy gordita. Aunque se lo voy pasando por este Sí, canto, ¿vale? sí, pero dale grande. Es preferible que lo pases 2 veces. Una vez que lo tengas sujeto, Vale. te va a costar menos, María. No, luego nos pusimos online, ¿verdad, Maribel? Sí, conmigo los hizo online los 3. Sí. Yo acabé, fíjate, justo con Caterín. No, no has hecho mal nada. Es que mira, los bieses nunca los tienes que forzar, ¿vale? Los bieses tienen que caer, porque si no luego te van a retorcer. O sea, tú cuando hagas un bies,
A lo mejor no al ras. No los fuerces, ¿vale? Ah, vale. Ok. Ay, perdona, es la tela esta que es el... Nunca mejor dicho. Son los alfileres. No pasa nada, yo también he dicho antes algo. Estás a mi lado, llevo micro. Y mira, me persigue mi chica. Si no lo dejo la plancha. Ay, va a ser así. Ya, pues imaginaros nosotros todo el día así. Todo el día así. Sí, yo lo que hago, me la bajo un poquito y enhebro, porque es que si no, imaginaros. Me imagino que este ancho es lo que vas a doblar así para ponerlo allí. Sí. Sé que seguramente no vayas a utilizar la tela más para nada más, ¿vale? Pero para que tú aprendas a aprovecharlo, no cortes todo el bier ni cortes toda la tira, cortas solo lo que necesitas. Tengo en casa, pero no he cosido Es que cremallera. claro, es que se hace con un prensatelas especial, Vale. pero si no tienes, ahora se puede hacer con pespunte a mano. Vale. ¿Vale? Pespuntito. Sí, lo que hay que hacer con la cremallera invisible, un truco es, bueno, que en este caso ya lo tienes, es plancharlo antes. Se suelen planchar, abres los dientes, ¿ves? Así. Tiene una pinta de buenas. Y lo planchas. ¿Para qué? Para que te permita hacer más al canto posible. Claro. Porque si no, la Es que tela. se ve, ese es el problema de la Pero invisible. ¿sabes lo que pasa? La invisible, una vez que la tenemos cosida, yo lo que hago es la plancho generando aquí como un poquito de pliegue, llevándolo un poquito para acá, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto te oculta más la crema, Vale. ¿vale? Eso es otro truco. Vale. O sea que es mejor abrirla, plancharla y la cosa. No, vale. Y la coses, ¿vale? O sea, ¿y con qué la uso? ¿Con un pespunte normal? Pues no normal, ahora te digo cómo. Y aquí lo que tenemos que hacer es, esto va a ir rematado. Cosa. Entonces, cremallera, lo que vamos a ya, ocultarlos. ¿Vale? Para que llegue hasta ahí. También como tiene el plástico. Vale. Fíjate, la tijerita de esa pequeña. Y te digo ya también cómo hacer. ¿Ya? ¿Sí? Este chaleco me quedaba enorme y simplemente con darle 2 tirones y llenarlo de imperdibles que quedaban muy divertidos, pues, y luego también para aplicarla, también imperdible aquí, la de Grosgren y simplemente sujetarlo, con lo cual ya queda más pequeñito. Y la verdad que hacen, o sea, buenísimo. Claro, y los imperdibles le van muy bien. Le da mucho juego con esto. Sí. Y luego este me lo suelo poner, Cristina, también me pongo un imperdible de pendiente y con una cadena rota que era muy bonita de plata, que me encantaba, colgando. Y queda súper bonito el look con este chaleco. Me lo pongo ahora. Es que no lo encuentro también con la mudanza, porque tenía las cajitas cuando hicimos esto y es que no sé dónde están, estarán en Abascal. Pero que no sabes qué mono quedaba. Hilvanar parece un rollo, pero es un trabajo que inviertes que muchas veces lo agradeces después. Vale, aquí vamos a mantener para no ganar. Ay, lo malo es lo de las pinzas, que tenías que ajustarla. ¿Y Que si tenemos esto... Que voy a tener que levantar. Sí. Vale. Vas a tener que levantarlo, pero dependiendo de lo que hayas que coger, vamos a aprovechar el mismo bis. Venga, aquí. Se mantiene. Canto con... Y ponemos... Si prefieres ir Gracias. Vale, y aquí ahora lo que
nos ayudamos abriendo para coser cerquita, ¿ves? Vale. Empezamos a coser. Aquí, aunque tenemos nudito, yo preferiría dar 2 puntadas atrás para que el nudo no se enganche con el tirador, ¿vale? Entonces empieza muy grande. Aquí empezamos una puntadita, otra puntadita atrás y otra, ay, perdón, y otra puntadita atrás. Y aquí, perdón, voy a pisar un poquito la silla para que sea mejor. Y hacemos un punto atrás y salimos a un par de milímetros, cerquita de los dientes, sin clavar en los dientes porque si no se atranca el carril. Por eso es que me parece muy difícil. No, no es muy difícil. Teniendo eso en cuenta, seguimos. Y volvemos a meter la aguja donde la sacamos, ha salido aquí, pero comenzamos el punto anterior en este punto, ¿vale? Pues ahí volvemos a meter. Y sacamos otra vez, avanzamos un par de milímetros. Vale. Y metemos donde hemos salido en la anterior. Y mientras cantas, y es coser y cantar. ¿Vale? En el punto anterior. ¿Ves? Vale. Y ahí. Y luego cuando la planches, en vez de plancharla así, plánchala, ¿ves? Volcando hasta que la tela tape los dientes. Vale. ¿Vale? ¿Qué consigues? Como te he comentado antes, ese pequeñito fuelle, ¿vale? Que va a hacer que la cremallera quede más oculta. Claro, para que no se vea. Y más aquí que le han puesto una cremallera blanca, porque tiene sentido. Sí, no, la parte de arriba ya. Exacto, era blanca, pues para que la parte superior siempre se ve más que la inferior, igual que la cara siempre se da más importancia que la espalda, porque tú lo primero que ves cuando ves a una persona es el frente y la parte superior. Entonces, por eso le han puesto que prevaleciera el blanco sobre el negro. Y claro, en un vestido completo no puedes poner 2 cremalleras, ¿vale? Y esta es la puntadita que tienes que hacer. Vale. ¿Vale? Y queda, mira, aun siendo el hilo blanco, queda invisible. Claro. ¿Vale? Vale. Te lo dejo aquí, aunque luego tú lo tendrás que levantar, ¿vale? Vale. ¿Has visto qué fácil es? Que es un puntito atrás Vale. y un puntito atrás. Y Vale. avanzas el doble. Si la Sí, primera o sea, puntada mide 2 milímetros, avanzas 4. Vale. 2, Sí. 4. Como 2, vas para 4. atrás, claro, coges los Eso de es. atrás más los de adelante. Claro, haces esto, entonces, cuando haces esta ya la tienes cosida, tienes que volver aquí al doble. Y luego vuelves aquí y al doble, ¿vale? No te Vale. visto yo que sé. Vale, entonces, lo de las pincitas. Si tenemos que meter aquí en talle, vamos a descoser un tramo. Sí que vamos a utilizar esta tela, es decir, no le vamos a quitar tejido a la falda, pero el bies, si tenemos espacio suficiente, se suele cortar en diagonal y la unión fina de un bies es en diagonal. Pero si te complica mucho, se puede quedar más feillo, más bajito, estéticamente solo, que es que el canto, imagínate que esto lo tenemos que unir con otro, pues lo doblas así, en recto, ¿vale? Vale. Es decir, vas a tener aquí un bies y el otro doblas el margen de costura, lo montas sobre el otro así, Vale. y eso le das una puntadita a mano, ¿vale? Eso es bien hecho. Eso vale bien hecho, Vale. ¿vale? Lo ideal, ya si nos ponemos remilgos, es la unión del bies se hace en diagonal, ¿vale? Porque la propia unión, cuando tú cortas bieses, Sí. se corta, como es a 45 grados, las uniones son a 45, ¿vale? Generando un ángulo de 90 cuando lo unes, pero luego queda a 45. Entonces, para que fuera con el mismo sistema, ¿vale? Pero si nos complica mucho, la capa de abajo recta sin doblar, la de arriba plegamos la parte superior, montamos y aquí costurita a mano y ya está, ¿vale? Entonces te tendrías que probar para ver cuánto entalle necesitamos. Pinza, cogeríamos la profundidad que necesitas y miraríamos también el largo. Se cose la pinza encarando derecho con derecho, nos hacemos una marquita y nos resultará más fácil si con un jaboncillo nos marcamos la pinza para cuando llegamos a máquina, tin, tin, tin. ¿No tenemos máquina?
La misma puntada que hemos utilizado para la cremallera, es decir, el pespunte a mano, es la misma que utilizaríamos aquí. ¿Vale? Y va en disminución siempre. Un truco para que las pinzas queden más estéticas es terminar muy en disminución, ¿vale? Para que haya menos diferencia y no nos quede ese bultito. Y luego trabajarla con plancha, ¿vale? Para que quede lo más planita posible. Y vamos a volcar el margen de costura hacia el centro delantero. Se puede volcar hacia la espalda, hay personas que lo hacen así, pero para el ojo queda mucho más estético y más, es como más orgánico para el ojo cuando la tela que abulta está aquí que cuando está aquí. A que sí, a que te canta más el ojo. Es como... Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso te digo que el tejido interior, ¿vale? Si la pinzas así, la vuelcas hacia el centro, ¿vale? Y la plancha volcadita hacia el centro. Vale, y entonces tienes ¿qué hago primero? ¿Qué haré primero? Pues deberías ver cuánto entalle necesitas. ¿Vale? Ahora vengo. Nos han hecho una pregunta que tienen una cazadora vaquera y cómo pueden quitar las mangas. Mirad, las mangas vaqueras, yo no me metería en jaleos de descoser las mangas porque vienen muy, muy rematadas. Yo simplemente cortaría dejando, os lo enseño con mi manga, ¿vale? Esto es como si fuera vuestra costura. Dejaría un poquito de margen por aquí, doblaría para adentro y lo sujetaría por dentro para hacerlo chaleco. Si queréis poner unas mangas, pues de otro tejido, pues engancháis ahí. Pero no os metáis en descoser esta costura porque luego va a ser imposible que la descosáis, ¿vale? No os compliquéis tanto la vida. Si os la queréis complicar, fenomenal. Pero como os digo, para que os quede como un chaleco, os va a quedar fantástico, ¿vale? Dime, Isabel. ¿Solo tenemos este ancho? Solo. Ah, vale. Solo, Isabel. Voy a ver esta. La que tú, bueno, se pueden usar las dos, pueden hacer de las dos. Lo que pasa es que no tenemos más que este ancho. Ya, igual es un poquito estrecho o no. Sí, yo creo que te queda más bonita con esta. Uy, O con una terciopelo. es que no sabes cómo estás. O sea, te pones esto así y parece que te has vestido con un smoking. Ya. Vamos, que vas desnuda con eso y... Qué graciosa es. Totalmente. No, pero además, ¿sabes por qué? Además que te pega. Es que no estaba muy convencida porque la caída así, mira, cuando lo haces así, cae, ¿ves? Sí. Cae. A ver, también te queda bonito, Sí, ¿eh? pero siempre se puede utilizar. Y lo que pasa que de esta forma, efectivamente, pues digamos que es más pieza... Buah, eso es pieza... Más así, ¿verdad? Es una pieza de diseño, vamos. Te lo puedes poner hasta con Brutal. vestido negro. Sí, sí. Lo único, no sé si está bien terminado. No, habría que terminarlo, a ver. Es que no sé, no, lo he quitado, pero se sigue viendo por ahí. No sé si eso habría que coserlo igual. Sí, le voy a decir a María que te... Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque me da miedo que, mira, que se te vaya, ¿eh? Sí, es que por eso digo que... Sí, le voy a decir que te pase un pespunte. María, por fin, mira, es que Marian... Mira. Mira. No te importa... Bueno, es que mira qué collar. Anda, chulo. ¿A qué le pega? Sí, Está súper moderna. Está muy bonito, además como iba de negro. Dice que le puedo poner así. Ahora para tomarnos una cerveza, por favor, te lo pones que es viernes, ¿eh? Ay, qué graciosa. Pero entonces Mira qué bonito. Ya, muy bonito, ¿eh? Lo único, del vestido. lo único, María, ¿no te importa por favor ponerle unos automáticos para que sea de quita y pon y lo pueda utilizar también de cinturón para no condenarlo? Unos automáticos a la cinta y a... Y yo no sé si voy a coser yo esto. Lo único en esta terminación no sé. Y mira, y la terminación, ¿no le pasarías un pespunte o algo para que no se vaya? ¿Sabes por qué? Porque mira, No se le había pasado porque como íbamos a no, hacer es que se deshilacha.
el otro pero si lo vas a Y poner a unos... lo que pasa que esta terminación no me termina de... No sé qué le podríamos poner. Porque A ver, está aquí, poco... María, mira, si haces esto que te ha propuesto Isabel... Pero un momento, aquí habría que darle un pespunte sí, pero un a momento. mano. El cinturón, ¿cómo lo ibais a hacer? Nada, le vamos a poner aquí otras tiras por detrás. Como si fuera esto una costura, Isabel. ¿Sabes? Que llegara a la otra parte por detrás. Pero entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Ponerlo todo con automáticos, ¿no? Ponerlo todo con automáticos y con esta misma cinta puede usarlo indistintamente de collar y de Eso sí. Ya está. Eso sí. Y además me gusta más que sea más fino el cinturón también, porque así... ¿Pero el cinturón con qué lo vas a hacer? ¿Con esto? ¿O con la tela del revestido? Ella me decía que... No, Esto es para el collar. no, yo decía esto para todo. Lo que pasa es que irán los... para que esto utilizara de cinturón y de los... Sí. Pero los automáticos irán... ¿Los ponemos negros? No, en vez de... ¿Tendremos negros? Se verán. No, te digo, No, depende, vamos a pensarlo bien. No se ven porque... ¿Sabes por qué? Porque ¿qué ibais a hacer? ¿Unir esto? Claro. Sí, pero mira, a ver, yo lo que veo, luego ya decides. Si tú le pones esto, a ver, quedaría muy bonito, pero es como lo mismo, pero sin cadenas, pero no es lo mismo. En cambio, si lo haces más estrecho, tiene más rollo. Lo que pasa es, Isabel, si lo hacemos así como cinturón, necesitaremos 4 tiras. A ver con una cómo se queda, es que no sabemos cómo se va a quedar, vamos a hacer la prueba. Es que se va. A ver. Yo creo que igual... A ver, ahí está sujeto. A ver, pruébatelo, vamos a probarlo. Pero aquí lo quito, ¿no? Sí, quítale esto y le ponemos solo una. Pero los he puesto. Vamos a ver, es que justo llevo cinturón y a ver si me quita esto. Voy a poner una botellita. Sí. Es que justo con vaquero no me queda nada. No, habría que ponerlo en un extremo, porque si lo pones en el centro se vence. Pero a lo mejor con uno es suficiente. Pero claro, tiene que estar ahí. Como tipo delantal. Eso es. Es que me parece que tiene más rollo, ¿sabes? Sí, no, la explicación que le has dicho la he entendido perfectamente. Sí, ya lo sé, si es que tú lo ves. Me divierte más así. ¿Y cuántas veces hace pasar? Pues mira, yo lo estoy pasando 2 veces. Tienes el hilo doble para botón de camisa, suficiente. Y para el de chaqueta hay veces que lo que se hace es el hilo se pone por 4. ¿Qué quiere decir por 4? Tú ahora lo tienes doble, ¿no? Pues sí, 4. 4 Y ahora, si va sin cuello, que muchas veces la camina va sin cuello, lo metes y rematas. Y si va con cuello, ¿vale? Haces la última puntadita. Sí, yo lo que hago es así. Vale. Primero para dejarlo como fijo y luego un par de, 4 o 5 vueltecitas. Sí, eso sí que me lo dijo mi abuela. Exacto. Y ya meto aquí. Hago como otro nudito. ¿Y por qué si va sin cuello no se le hace? O con cuello, no me... O sea... A ver, cuanto mayor espesor tiene la tela, por ejemplo, imagínate un abrigo con un paño, ¿vale? Pues desde donde tú pones... mira, aquí en el vaquero, ¿ves? Pasa que estos son metálicos y ya tienen cuello. Necesitas dejar espacio para el grosor de la tela. El cuello del botón, ¿vale? Para el espacio de la tela. Aquí solo tiene una capa. Si tuviera 2 capas, yo lo que hago siempre es meter la aguja entre medias de las capas, ¿vale? Para que se quede un tramito de hilo. Tiras un poquito del hilo y ya cortas aquí, ¿ves? Y mira lo que te ocupa la puntadita, ¿vale? Venga, si quiero ver tus botones o incluso mejor. Toma, y si te apañas con nudo, pues haces un nudito que sea como muy chiquitín y limpito, ¿vale? Yo de hecho cortaría esto de aquí, ¿vale? Para que te quede más finito y ya está. Y luego tiene otra idea, pero... Dímela. Pero es que no sé muy bien cómo hacerlo. La idea es como hacer figuras geométricas como triángulos... ¿Con tela? Sí, con tela vaquera y entonces a los extremos poner también una cinta como de unión de unas a otras. Sí, y entonces como que sea como un puzzle y entonces puedas hacer como cualquier prenda a partir de... Vale, pues las piezas vaqueras. Lo que pasa es que no sé si hay como... La pregunta para un top como hay figuras como que puedan encajar más al cuerpo. A mi triángulo me gusta. El triángulo, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy... Lo que más se utiliza es cuadrado.
pero puedes utilizar triángulo perfectamente, pues incluso para las zonas del pecho, imagínate que tienes un triángulo que es la zona que más te puede... Nos han hecho una pregunta, ¿cómo pueden transformar una chaqueta de poliéster, ajustarla y acortarla? Podemos encontrarnos dos escenarios. Un escenario es que sea una chaqueta normal que nos encaje. Cuando hablo de chaqueta normal es que te encaje perfectamente en los hombros, que esté acoplada a tu cuerpo o que te esté grande o que sea simplemente una prenda oversize. Si es una prenda oversize lo vas a tener muchísimo más complicado porque prácticamente la vas a tener que desarmar si quieres que te entalle mucho. Si es una blazer sin más que ya de normal traen sus propios entalles, es simplemente cortártela al largo que quieras, te la pruebas siempre dejando margen, ¿vale? Nunca cortéis, y más cuando tenemos tela de sobra, no cortéis un cachito y luego por lo que sea queráis sacar de algún sitio. Siempre que tengáis tela de sobra, cortar generoso, ¿vale? Os la probáis y veis de dónde tenéis que ajustar. Yo, si es una prenda que no es vuestra o que es oversize o que os queda muy ancha, no me atrevería a hacer el arreglo si no tenemos muchos conocimientos de costura. ¿Vale? Si es simplemente una blazer que os cae a vuestro caer y simplemente la queréis cortar, la podéis entallar de los costados, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado qué tipo de prenda es, ¿de acuerdo? Mariby, también nos preguntan, tengo un vestido con una mancha pequeña, pero en la parte de arriba, ¿qué puedo ponerle que sea original aparte de un bordado? Aparte de un bordado, pues mira, nosotros hacemos eso casi, mira, Isabel, que es más, ella es la parte más creativa. Nos han hecho una pregunta, Isabel, que tienen una manchita en un vestido, que qué le puede poner en esa mancha que no sea un bordado. Digo que nosotros ponemos de todo tipo. A ver, tenemos un traje aquí que yo lo que he hecho ha sido recortes de guipur. ¿Quieres que te lo explique? ¿Te lo explico un momentito? Tenemos aquí guipur, ¿quieres? Lo traigo el vestido, ¿vale? Para que lo veas. Es que lo vas a ver mejor. Es que en ese sentido ella, pues ya sabéis, ella es la parte creativa, yo la parte técnica. Y como la tenía al lado, pues la he secuestrado. Ah, es verdad. Espera, ¿qué pasa aquí para que se vea bien? Ponte tú. ¿Las manchitas son muy grandes? No, dice que es una manchita pequeña. Ah, es pequeño. ¿Y dónde está la mancha? En la parte de arriba, en el hombro, la parte de arriba. Bueno, tenemos el de los bordados, no sé si lo ha visto, pero claro... Si no, ha sido una pregunta que nos han hecho online. A ver, esta chaqueta es de una diseñadora japonesa que se llama Hana Emori y ella utilizaba mucho las mariposas en sus colecciones, en sus diseños. Entonces estaba muy picadita y yo lo que hice fue recortes de guipur. He hecho esto así. Y formar mariposas, un poco con, bueno, pues para, pues para ser un poco fiel a lo que ella hacía. ¿Vas a tirar con la máquina en un punto? Entonces, al final, donde estaban los picaditos, le he ido poniendo guipures. A lo mejor lo que puedes hacer, aparte de la mancha, es hacer una bonita composición en la chaqueta, pero en esto no te vale. Salpicando un poco con algún diseño que te guste. De coser, pues no muy un grande, dibujo que te guste, ¿no? Lo puedes hacer primero en un papel y luego plantearlo. Y luego ir haciendo recortes del guipur. Eso porque es punto. Mira, ¿ves? Porque le hemos puesto también en la manga, ¿vale? Le hemos puesto en la espalda. Porque a veces si solo lo pones en la mancha y se queda aislado, como que no tiene sentido. Entonces tú puedes hacer luego una bonita composición. Luego con unos retales de esta tela plisada hicimos unas mariposas grandes para hacerlo como más noche. Entonces parte de ese guipur lo hemos ido poniendo también haciendo no hay que apurar mucho para que no se las mariposas. ¿Vale? Otra idea también, que también queda muy bonito, que antes he explicado, es con arandelas o tornillos que podáis tener en la caja de herramientas, puedes hacer como unas cadenitas, ir cosiendo también a esa manchita y puedes ir haciendo cadenitas y cosiéndolas en la chaqueta también. Perfecto. Otra idea también, puedes hacer flores, bueno, pues con retales de tejidos de distintos colores y puedes ponerlo en la manchita y a lo mejor cerca de la mancha hacer 3 o 4 y haces como una especie de broche también. ¿Nos pueden mandar una foto de la chaqueta o no?
No, no os podéis mandar imágenes. ¿Te ha servido así o quieres que comentemos alguna otra idea? ¿Bien? ¿Sí? Vale, genial. Es precioso. Me ha gustado porque ¿qué tal? Le digo, hemos evolucionado. Es siempre lo decimos. Bueno, es que es la pera. Somos un tándem porque Sí. yo la creatividad, a ver, algunas cosas sí, pero es ella la que da las pautas y yo ejecuto. Fantástico. ¿No? El collar quiero que me lo prestes un día más. Si quieres te lo regalo. No, de eso nada, porque me gusta más pedírtelo prestado y así nos vemos. A ver, espera. Bueno, entonces. ¿Está María contigo? ¿Ayudándote? No, ahora se ha ido, pero... Pues espera. También. Ha visto. Okay. Vale, vas a la máquina, coses ahí primero. Vale. Si tienes que quitar un alfiler lo quitas. Porque la Hacemos parte el que vaso de queda este. cosida está reforzada, entonces evita que se te deshilache totalmente, ¿vale? Habrás visto plumas de tejido, ¿vale? Que se hacen así. Pasas un zigzag chiquitito, cortito, o sea, el largo de puntada corto y el ancho también cortito, ¿vale? Hombre, no diminuto, ¿vale? A lo mejor un 3, un 4. Y ya deshilachas lo demás, quedando esa zona más reforzada, porque si no, yo puedo empezar a tirar de aquí y me cargo el tejido, ¿vale? Vale. ¿Y habría que hacer lo mismo como pasar la misma punta de zigzag por todo la... Si es una pieza muy grande, es muy difícil que se te deshilache hasta perderla. Ya, pero... ¿Vale? por si Pero, acaso, y además, ¿sabes? ¿lo ves? Este no se deshilacha igual Ya. por la forma en la que está tejido, ¿vale? Además, estos hilos son los de la stan, que son los que permiten... Sí, sí. Vale. Vale, aquí lo que tienes que hacer, además, este lleva más trabajo de deshilachado, ¿vale? Porque tienes que conseguir quitar estos hilos y que lo que quede sea el algodón. Y aparte, como tiene elástico, mira, enseguida que lo manipulamos, coge rizo. Es verdad que luego, si lo ponemos en la tabla de planchar, así como recogiendo, le damos vapor y ponemos la plancha, se vuelve a recoger, ¿vale? Hay que tener también cuidado cuando manipulamos. ¿Y me puedes enseñar ya? ¿Lo del ojal? Sí. Aquí, además, yo creo que aquí hay prensatelas de cremallera invisible, ahora que lo dices. Y esta es la que tenemos en el taller, o sea que sí que tiene... Bueno, tiene la de plástico, la que tenía el agujerito solo. Sí, pero También. para las de aquí creo que hay una, porque yo cosí con un Bueno, alumno... verdad, están las otras aquí, puede ser que sí. Creo Pues que sí. Es verdad, no tienes razón. Creo que sí, que sí. Normalmente, no voy yo para allá, lo único necesito un trocito de tela. A ver, ¿dónde lo puedo hacer? Oye, ¿y por qué no te quedas de estos? Sí, va a coger ahora porque... Que este es muy bonito además. Los colores. Que este es muy bonito además. A ver, ¿qué trocito? Sí, y aquí intentamos pagar ese... Ay, se me ha olvidado mirarte. Ahora te lo miro o le preguntamos a María a ver si lo sabe. Me he medido más o menos que... A ver, voy a coger un trocito de esto de vaquero. Uy, que muevo la mesa, perdón. No, la muevo y la sigo moviendo. Vale, único. Los ojales se suelen hacer con hilo de torzal, pero en estos viene con el hilo cose todo, ¿vale? Porque podría hacer como dejar estos ojales como si quiero hacer de distintos tamaños y ojales muy grandes, pues estos se van a caer los botones. Claro, el Podría ojal... añadir como aquí ojales, aunque Claro, lo único... uno grande aquí y otro... Sí, esto igual te cuesta un poquito porque la tela ya tiene doble tela más entretela, ¿vale? Entonces te va a costar un poquito porque está... Está súper fácil, tampoco está muy ponible. Se suelen hacer con hilo de torzal y se hace simple. Yo para que lo veas un poquito más, lo voy a hacer con hilo doble. Un truco para que cuando pones hilo doble no se te corra el hilo y se te queden a veces hilos sueltos es, los doblas, los pones a la mitad y pasas esto por el agujerito de la aguja. Lo tenía así simplemente porque iba a puesta por ahí. Pero esto sería... ¿Vale? Cuando está ya metido ahí, metes el hilo aquí. Esto lo que hace es que mantiene el hilo fijo porque aquí queda fijo, entonces no se mueve. Sí, todo esto, bueno,
Ah, sí, 15 o 14, pero sin contar con este vuelo, ¿vale? Vale, tendríamos que hacer el ojal en referencia al tamaño del botón. Lo que pasa es que yo te lo voy a hacer chiquitito porque si no te hago perder mucho tiempo y necesitamos... A ver, espera. Voy a coger un momentito esta tijerita, ¿vale? Sí. Y además te lo voy a hacer en tela simple, que no, que va siempre en tela doble y con entretela. Los ojales siempre con entretela. Vale, te lo marcarías con un jaboncillo, ¿vale? Te harías el corte. Corte recto. ¿Y cómo se sabe qué tamaño tiene que ser? Imagínate que es este botón, ¿vale? Pues le haces una marquita y una marquita. Si el botón tiene mucho volumen, hay que contar con ese volumen, porque no es solo lo que ocupa en plano, es decir, en el ancho, sino la profundidad. Entonces, en ese caso, se puede poner una cintita aquí y aquí, ¿vale? Y luego de aquí a aquí, o medirlo, ¿vale? Porque hay que contar también si tiene ese volumen, porque ese volumen que aquí sube, si lo dejamos en plano, es mayor recorrido, ¿vale? Vale, voy a coger el dedal. Estos no tienen aquí agujerito, que los de chaqueta sí, pero los de camisa no tienen. Entonces, metemos, ¿ves? Aquí y hacemos esto con el hilo. ¿Vale? Y aquí se genera un nudito. Entonces ahora avanzamos y tenemos que intentar mantener, que eso es lo complicado. Los ojales a mano hay que practicarlos un montón. Vale, y tiramos y hace un nudito. No que quede todo como en la misma... El mismo ancho, si hace falta te lo puedes dibujar. Vale, es así. Todo el rato. Ya cuando llegamos a este punto... ¿Y los ojales se pueden hacer con máquina? Sí. Si tienes máquina, no hagas a mano. Bueno, si quieres hacer a mano, son preciosos cuando ya llevas práctica. Pero si no, en tu máquina tienes... Bueno, mi máquina es bastante sencilla, solo tiene un tipo de puntada. Pero hay un dibujito que viene que es así. ¿Vale? Que esto simboliza... ¿Vale? Hay veces que viene así, con esta formita. ¿Y todas las máquinas lo tienen? En principio... La mía es súper antigua. Pues la tuya seguramente no, porque es como una... como tipo Sigma, ¿vale? Que es de pedal. Esa igual no, pero ya las máquinas... ¿Y eso qué hace? En plan, Eso tienes que seleccionar en el centro de puntadas ese icono y luego hay algunas máquinas que lo hacen automático, que entonces lo tienes que seleccionar, que te dé la puntada de ojal, tú lo colocas y te hace el paso del lateral, el del remate, el otro lateral y el remate. Y si son en 4 pasos, tú tienes que poner paso 1 para que te haga, te cose el primer lateral, paso 2 para que te haga el remate, paso 3 para que vuelva al otro lateral, paso 4 para que te haga el remate, ¿vale? Vale. Vale, pues si quieres vete cosiendo los botones. Bueno, no hace falta darme la... No, lo que pasa es que cuando llegas aquí al remate, es que imagínate hecho eso y haces esto, le haces un par de pasaditas y haces... Pues eso, pero bueno, lo otro también lo puedes tener. Sí, lo otro de quita y pon, con 2 automáticos y lo pones. Primero que se lo ponga ella así, que se lo dejo que me ha quedado así. Bueno, ha cambiado totalmente. Menudo. Que la tela además La tela es preciosa. Que la tela es preciosa. desde que la he visto. Ahora viene María, ¿vale? Pues ahora mira, tengo esta. A ver qué hacemos con esta. Tú que ves mejor, suelta si quieres el botón. Mira, esta también es muy bonita, ¿eh? Y es muy bonita. El problema que tienen estas prendas es lo que le estaba diciendo. Esto es un coñacito de...
¿Estás con el pinganillo? ¿O un coñazo de... Sí, estoy con el pinganillo y no dejas de decir tacos. Que no deja de decir tacos y tengo el micro aquí al lado. Esto va igual de esto. ¿Qué pasa? ¿Que te queda estrecha o qué? ¿Qué No, quieres hacer? Es que me he hartado. Ah, que te has simplemente. hartado, vale. En el puño y en la parte de abajo. Sí, pero ya no quería hacer otra cosa que no sea chaqueta. Esta sí que me apetecía, fíjate, hacerle o sea, darle con un terciopelo o algo que ajuste, darle un borde grande para poderla hacer cruzada y con un gran lazote aquí. Ah, pues sí, eso es con... ¿Sabes? El problema, escucha, tienes que pensar con qué tejido lo haces. Te digo por qué, que te veo muy entusiasmada con el terciopelo y no me parece mala idea. Pero el terciopelo tiene un peso que va a poder con esto. A esto le tienes que meter no te digo que sea esto, ¿vale? Pero una cosa ligera. Porque el terciopelo es muy bonito, pero el terciopelo pesa. Y esto no tiene nada de peso. Va a poder el terciopelo, se te va a ir todo el rato la chaqueta para adelante, para que me entiendas. Todo el rato. Tengo El peso. Esta que es finuturinina, pero esta también pesa. Es que pesa, es que es un crepe. Es un crepe. Y los crepes, aunque sean muy finos, Bueno, pesan. pero si lo va a abrochar... Pero si el problema no es ese, es que Va a coge esto, descolgar. Cristina. Cuando lo tenga puesto, lo va a llevar todo el rato Mira, para adelante Cristina, por el póntela, peso verás cómo... y la va a pingar de aquí atrás, ¿sabes? Póntela, Cristina, ya verás cómo... Póntela. Es que queda... A ver. Es que es muy fina. Entonces tienes que jugar con algo que sea así. Y es mangilargui. Ah, eso sería perfecto para mí, que tengo el brazo súper largo y todo me queda corto, ¿no ves? Es que es mangilargui, porque es para llevarlo arrugado. Claro, es para llevarla, ¿ves? Y ella lo que quiere es ponérsela para que cruce para allá. Entonces, si se hace un cruce muy ancho, le pesa mucho. Tiene que ser algo ligero. Esto es una organza de poliéster. Ahí está el brilli brilli. Esto es brilli que se puede poner también ahí. Claro, pero el brilli brilli es que ya tiene bastante información la chaqueta. Estos retales que me compro yo, que no sé qué hacer con ellos, que me gustan tanto. Claro, si fuera algo de este estilo... Claro, tendría que ser algo así, pero con más caída. Claro, esto, mira, esto es que no sé qué hacer con ello. Ya, Mira qué bonito es que me encanta tanto. ya. Lo que pasa es que luego estas Y luego- organzas tan huecas, ¿en qué las Es que ni utilizas? es que ¿en qué las utilizas? Claro. Queda bonito doblada, pero es que es un Sí. trocitín de cuero. ¿Tenemos algún encaje, guipur, algún retal para una alumna que está enfrente? Guipur hay aquí y ellas tienen guipur, ¿eh? No, Es que tiene un trozo de encaje. negro no. Un trozo de encaje Negro, ya sabes de cuál. Había unos muestrarios de encaje, tiene uno solo, pero había más de uno. Ahí, que estaban enrollados. Ah, pues no los he Cartón. visto. Sí. No los he visto. ¿Te lo miro? Sí. Pues espera. Cuando hemos estado distribuyendo. ¿Ah, sí? Ah, pues Isabel, no lo tengo en la memoria. Voy a buscarlo. Poner esto doble y que se te generen pliegues. ¿Vale? Entonces, si tú ves que en alguno vas a poner varias capas, le dejas más cuello, es decir, le das vuelta, como hemos visto, para que tenga más espacio y te quepa más tejido. ¿Vale? Mi objetivo de hoy es coser un botón del que estés orgulloso. Venga, vale. Hombre, yo ya estoy orgullosa de ti, que ya te conozco. No lo hagas con esa presión. Ya lo haces bien. Lo que pasa es que yo soy muy quisquilla. ¿Te la afro? Sí, no necesito hacerle la ¿No? porque yo creo que es porque cuando me lo probé como vestido, Tiraba un poquito. claro, al final la silueta completa siempre de vestido como que no te Era más ajusta ancha, pero tanto. porque iba blusado. Claro, y luego como iba blusado también, lo que te iba a decir, con el tejido este que tenía Era lo que te cosido, confundió. que caía, exacto. Pues qué O sea bien, que sí, qué suerte. o sea, Pues lo único es eso, que sí que verdad que o sea, bien, no digo que la cintura, rematarla como tú me has dicho entonces, ¿no? claro, limpiarla bien ahí y aquí. Tú tienes, me habías dicho que tenías máquina, no tenías máquina. Ah, sí, pues entonces el pespuntito le pasas el hilo y el pespuntito. Y eso sí, limpiarlo bien de aquí porque que se te asomen estos hilos, Vale, tú tienes que ir muy bien. vale, vale. No con esos hilos por fuera.
Claro, Es que es de otra bandera que tengo yo allí. ¿Y tienes una bandera Sí. aunque sea un encaje Sí, sí, distinto? sí, sí. Pues déjamelo, por favor. Vale. Es que hay otro encaje, aunque no sea igual, Vale. puede ser divertido a lo mejor recortar alguna flor y hacemos las uniones. Vale. Los encajes. Lo puedes entolar con el zigzag de la máquina. Vale. Bueno, ahora Bueno, qué maravilla. Lo del entolado, fíjate. sí, no es tan... No puedes hacer entolación de moco. Y al final, ¿qué vas a hacer? ¿La faldita? Yo creo que sí. Pues ya la tienes casi. Ana, qué buena idea lo del escote. Es que queda súper bonito. Bueno, me encanta. Es que queda muy bonito. Me encanta. Eso sí, ten en cuenta que el maniquí no tiene pecho. Ya. Tú sí. Pruébatelo. Te llega el Sí, escote, lo probaré antes cuidado, de- que si tú quieres, ole tú. Pero que tengas en cuenta que... ¿Quieres ponértelo ahora encima de la camisa que llevas y te cogemos la medida? ¿Quieres? Vale. Y así te lo ves. Claro, porque es verdad que cuando tú lo ves en maniquí, No tiene nada que ver. todo vale. Sí, Quiero decir, porque Sí. no tiene pecho, pero aquí se nos puede ver Sí. el nacimiento del pecho o no, o sí, y puedes querer llevarlo y puede quedar precioso. Simplemente que uno sea consciente de lo que enseña y lo que no. Sí. Solo. Póntelo y vamos al espejo, si quieres. ¿Quieres? No sé vosotras, pero yo tengo unos calores. ¿Qué te ha pasado? Y ahora ni para adelante ni para atrás. Pues, He pasado el hilo por ahí. bueno, esto nos ha pasado a todos. Pues tenemos que cortar. Sí, No pasa nada. Eso nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando. Estilo Charleston, que me encantan. Me lo he puesto yo con unos leggings, cuando Claro. estaba tomada con unos leggings y un jersey de cuello alto. Claro. Me lo ponía negro. Y este me lo traes. Este ido yo de fiesta mañana. Voy a llevar, ahora vengo, voy a llevar esto allí. La camisa. Ya. ¿Y qué más hay? Negro esto. Pero hay este también. Este y esto. No hay más, Isabel. Vale, podemos hacer las uniones entolando unas flores. Lo voy a llevar. No, negro no. Ay, qué bonito. Es para... Un segundo. Tranquila. Vente por aquí. Está allí el espejo. Pasa. Es el marquito negro. Ay. Y te tendrás que quitar la etiqueta. Sí. Ahí. Bueno, creo que vamos Era cruzado, ¿verdad? Sí. Pero si a lo mejor te gusta más... Claro, a ver, también como... Vale, y tú eres consciente de dónde te llega, ¿verdad? Sí, tengo aquí un sujetador. Si lo vas a llevar con o sin suje para que se te vea o no se te vea. Sí, sí, sí. De todas formas, siempre estará a tiempo de tirar del tirante. ¿Sabes, Ibi? ¿Vale? Sí, vale. ¿Ahí? ¿Te gusta? Pues a ver, gírate un poquito. Mira, vamos a aprovechar. Además, te pilla justo donde estaba la costura. Ay, pues sí, te voy a pedir que... Sí. ¿Lo vas a dejar así o más cortito? Pues eso no lo sé. Yo creo que cuando me lo vea sin ropa, eso sí que lo decidiré. Me voy a poner alfiler en la boca teniendo mascarilla. Muy lista yo. Y aquí le vas a tener que meter un poquito más. Yo, si mi opinión te sirve, Hombre, que de todas claro. formas te la voy a dar, lo dejaría más esta cintura. Vale. Te queda más mono. Y se puede hacer la costura más recta. Vale. Y creo que es más mono que si te hace esto. Sí, ¿Ves? porque además Mira. he cortado fatal. No, no es porque hayas cortado mal, porque
creo que es más mono. Y luego vas a llevar la falda con cinturilla que ya te va a tapar si no quieres enseñar. Entonces, bueno, ahora cogemos de referencia este. Vale, y la referencia de cintura es aquí, mira, si quiebras, baja, doble. Ah, doble. Reversible, precioso. Fíjate qué bonito. Ah, me encanta. Los dos. Precioso. Buah, le pega todo además a la tela. O sea, lo estaba viendo ahora y tengo que encontrar algo que le Pues busca algún tejido que pueda encajarle. y te vienes a otro taller que hagamos Sí. y te lo haces. Porque si no también podía ser el escocés, una escocesa muy así. Una pata de gallo. Hombre, eso es muy bonito. La pata de gallo blanca y negra también quedaría preciosa con el rojo. Sí, algo le estaba, o sea, Pero bueno, el paramecio es que precioso. el El paramecio paramecio tipo sí. indio provenzal me encanta también. sí, y entonces igual esto le puedes ganar un poquito de Sí, claro, no, anchura y ya no pierdes y ya tanto. no pierdes tanto y entonces ya te pones como que le ves ahí el Es que parece pluma. Luego te lo ves en el espejo, ya verás. Qué bonito. Este traje son retales que quedan. Jaboncillos que se a suelen mí me- resecar si no los utilizáis mucho. Vais al agua, abrís el grifo, mojáis el dedo y lo humedecéis. Yo no os voy a decir lo que hago porque es un poco guarrería. ¿Vale? Porque cuando no encuentro agua, ¿vale? Directamente. ¿Vale? Pero os digo con agua, ¿vale? Acordaros. Lo hacéis así muy suave para que no se os esportille la punta, porque si no nos marca bien por un lado y por el otro, ¿vale? ¿Y veis cómo va saliendo el filo? Este está muy poco usado, pero ¿veis cómo sale el filo con la tijera? Y sale polvito, si lo veis, no sé si lo... pero sale polvito. Sí. Si yo intento afilar su jaboncillo, me va a afilar, sí, me va a afilar muy bien además. Pero ves, el polvo es más gordo, es porque lleva mezcla de cera, ¿vale? ¿No veis que el polvo que cae es más gordo? No cae como una tiza normal. Acostumbraros. Sé que os los venden y por mucho que pidas que sean de tiza, es complicado encontrar jaboncillos de tiza, ¿eh? Aquí en Madrid, en Pontejos, seguro que los hay. Yo es que me los traen al por mayor. Claro, yo es que aquí todo lo compramos en cajas, ¿sabes? No puedo comprar un jaboncillo, imagínate. ¿Vale? Sí, sí, en Pontejos, jaboncillo de tiza. Ahora hay unos lapiceros súper bonitos, súper tal, pero los lapiceros no, de verdad que no sirven. Mejor esto de todo. Es que es lo que le he dicho. Perdona, ¿cómo te llamas? Beatriz. El lapicero, no, el lapicero de marcar digo que no. Ah, este es de jaboncillo. De que puedes tiza. sacar puntas. De tiza. Es que es lo que les digo, ahora venden unos lapiceros súper chulos, pero todos tienen mezcla de cera y luego no se va de los tejidos. Y cuando lo planchan, vienen Se los borra. lamentos porque les sale. Se borra, pero dicen que puede salir con el frío. Porque es verdad, se borra el color, pero no se borra el residuo. Exacto. Es como ahora en el otro aula he estado viendo, que Ana lo sabrá igual, que estaban marcando con un boli de los que se borran, Ana, con la... Yo eso lo hago en Retor, cuando explicas algo, en Retor, Claro, no pero vale. Pero lo con mismo las que tú prendas- dices con ese jaboncillo. Lo das con la plancha y sí, se quita el color, pero no se quita el rastro. Con el jaboncillo de tiza se quita el color y se quita... Nosotros, de verdad... De veces porque que es si no, eso incluso con alcohol para quitar el jaboncillo. Claro, es que tienes... Pero hay prendas en las que no puedes usar el alcohol. También, es Nosotros que... tenemos la ventaja de que en nuestras prendas el 95% son blancas. Entonces responde muy bien al alcohol y al agua oxigenada. El alcohol para quitar manchas de, pues yo qué sé, que se te roza en el suelo, o jaboncillo, como dice Ana, y el agua oxigenada para la sangre. Pero en las prendas blancas, en las prendas de color tenéis que tener cuidado porque se comen los colores. Claro, y el alcohol también. Claro, son Por despigmentantes eso, al final. si se puede marcar con hilo, Yo soy 100% hilo. porque Pero al las final... dices hilo y se asustan un poco, pobres. Ya, porque consume tiempo, pero es lo que dices antes. Como ganar a veces parece perder tiempo y ganar. Exactamente. Metro, Lo que al he dicho aeropuerto, colgándome todos esos bultos. Madre mía, digo, hasta piedras.
Digo, hija, deja las piedras aquí, llévate el recuerdo y deja la piedra. Claro, claro, sí, sí. El recuerdo en la mente, que ocupa menos. Qué risa, por favor. Pues nada, pues yo esto, y luego si quieres lo tiras, pero vamos. No, que lo vamos a tirar. Pero porque es que quiero... No, porque no tengo dónde guardarlo. ¿Y ponértelo? No, pues tampoco tengo ocasión ahora mismo. Y además este color no me queda bien. ¿No? Con el rubio. Esto me queda bien a ti, a ti, ¿Sabes lo que voy a hacer para el workshop que hagamos de tocados? Te aviso con tiempo, porque tengo una caja llena de materiales. Tenemos crines, rafias, sí, tenemos bastante cosas. Y luego bases que tú las puedes manipular. Pues mirad, voy a hacer una cosa. Cuando tenga mis cosas que ahora mismo no las tengo, yo te traigo todo lo que tengo y lo dejas aquí cuando hagas workshop, lo utilizas, porque tengo moldes para hacer así como qué bonito, sombreritos pequeños. Claro. Y yo me he echado algún sombrero de invierno. No, pero te aviso y te vienes, claro. Y además les explicas lo que has hecho. Pero has conservado algunos y fotografías y eso, me imagino. Así que bueno, pues nada, pues yo esto luego hacer lo que quieras por mi billeta. Vale, qué bonito. Vosotros habéis traído de todo. Cariño y puntadas más. Me lo llevo para allá. ¿Se te ha acabado el hilo, me has dicho? Sí, yo creo que la han debido utilizar para... A ver, voy a mirarla. Ah, que han quitado la bobina. Esta ha sido mi María. Que te has llevado mi bobina de hilo, ¿no? Con el color de tejido y en su defecto que sea un poquito más oscuro siempre, se te va a ver menos escala, claro, te canta porque es en morado. O sea, pues tenía yo gris. Más oscurito que tenía yo gris. Pero por lo menos así lo dejo como planteado y aunque sea en casa, pues lo hago. Ya le das bien. Claro. A ver. Vamos a ver. Bueno, no sé si duraría de por vida, pero se puede sujetar, ¿vale? Ahora te explico. Lo voy a descoser para explicar. Bueno, te lo pongo en otra y te voy a cortar este nudo que ha salido muy feo, ¿vale? Y esto ya lo podrías coser y hay una forma, pasa es que ya a lo mejor con esto ya no se puede al tener esto. Si quisieras poner estrellitas... ¿No te llevaste al otro aula el otro, Isabel? No, es que quiere una luna, otro igual en marrón. Voy a mirar. Si quisieras, en algún caso, que las estrellitas colgaran, se puede hacer una bailarina. Una bailarina es una cadeneta que puedes dejar del largo que quieras, ¿vale? Si quisieras jugar, imagínate con que las estrellas te quedan a distintas alturas. Si directamente quieres coserlas, pues ya simplemente es pasar al hilo y sí que te quedaría un poquito de holgura porque, claro, tienes... ¿Vale? Que ya simplemente unirlo a la prenda. Vale, pero así se puede usar. Y si quieres que te diga cómo hacer la cadeneta, pues que se suele hacer con hilo más grueso, con hilo de tostar. Vale, bueno, luego te quito el hilo. Sí, no te preocupes. ¿Pones hilo doble? Vale. Limpias bien el nudo para que no te pase como a mí antes. Que salgan ahí los hilitos. Sacas lo que queda de resto de cuero de la zapatilla y lo que haces es que lo pasas así y pasas la aguja entre medias de los dos. Entonces ya ahí ya te queda colgando, pero para asegurar más pasas otro. Vale, ahí entre medias.
Y así. Y ya te queda lista para coser. De hecho, toma. Aquí, bueno, lo puedes cambiar, pero así tienes el recurso de ver cómo... Porque a veces ya cuando llegamos a casa, por lo menos yo que no tengo memoria, digo, ¿y esto cómo era? ¿Vale? Y si lo puedes ver... Vale, muchísimas gracias. A ti. Claro. Tendrías que coger para el otro costado, para el otro perfil. Igual se lo puede poner a la falda, ¿no? ¿A la falda? Sí, ¿no? Claro. Y así más que el top. ¿Sabes lo que pasa? El top, personalmente. Yo soy muy sobria. Si ya le ponen la cadeneta, cambio de color cadeneta, a quien le guste mucho la ornamentación, perfecto. Yo Y pongo para planchar. Nada, el terciopelo no puede ver la plancha. Nosotros lo que hacemos es que lo llevamos... Y cuando estás haciendo una americana y eso... Pues eso, cuando cosemos rezamos, cuando vamos a la plancha rezamos, no darle un planchazo y cargarte la prenda y rezamos. Yo como no rezo mucho le digo a mis compañeras, por favor rezar, voy a planchar terciopelo, chicas. Lo que hacemos es que en la tabla de la plancha las costuras las estiramos, porque como no las podemos planchar, las estiramos y las damos vapor, pero no puede ser un vapor ni muy potente ni muy cerca, porque si no se queda estampado el vapor. Claro, por eso te preguntaba, digo, Claro. es que yo tengo alguna americana de terciopelo. No, no, Es que no. no me atrevo, o sea, No. ahí voy que la para quedó, ¿Sí? la quedó de 9,8. 9,8. Le hubiese puesto una A yo. Sí, seguro. Yo cuando vi la americana me hice yo un vestido justo con una costura aquí, otra costura Ya. aquí. Yo es que he hecho tantos cuerpos de novia que, si os soy sincera, jamás me he hecho nada de terciopelo y no hay cosa que me guste más que una americana de terciopelo. Pero no me la he hecho. No tengo esa valentía. ¿Te atreves con lo que tú eres? No es que no me atreva, es que sé que no, que tienes que ponerte y no dejarlo. No es como una tela cualquiera. Y no tengo ese tiempo. Y luego que me da mucho respeto. O sea, me da respeto porque es un tejido muy complicado. En mi trabajo lo tengo que hacer porque es mi trabajo y ya está. Pero yo en mi día a día, si no lo tengo que hacer, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sabes? No sé si... No te vas a estresar. Claro, sin embargo me hago muchísimas cosas de cuadros, que yo los caso siempre. Sí. Y el cuadro, pues no me importa, pero el terciopelo me supera. Ahí voy a bajar a coger, que tengo del confinamiento, todavía no había venido, y tengo una bolsa de trabajo abajo. Las taquillas. Pues las taquillas creo que están vacías, mira a ver. La había tenido candado. Pues te lo habrán reventado. Bueno, estaba por ahí. Pues es que no lo sé, lo más posible es que le haya pasado. Claro, es que lo normal es que lo hayas ¿Sabes lo que pasa? Que abierto. como nos hemos mudado... Ah, ¿ya no ¿antes estabais aquí o no? No, estábamos en Serrano, pero ahora lo tenemos aquí, es muchísimo más cómodo para todos, ¿sabes? Ya. Lo hemos unificado y porque es que teníais también en Serrano y aquí. en Serrano teníamos el atelier de novias. Ah, vale. Claro. Cuando fui a ver la novia no llevé allí. Claro, sí, tú lo llevaste a Serrano, claro, ya estábamos en Serrano. En Serrano hemos estado 10 años y no son 11. Hemos estado bastante tiempo, sí. Pero ahora es que es muchísimo más cómodo para todo, para los cursos, para todo. Cuando yo daba las clases, los niños de comunicación, o sea, de audiovisuales, tenían que ir allí. Era un jaleo, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, nos tenemos que adaptar. Bueno, y que solo está cogido aquí. Como lo has cogido aquí, te queda bien aquí. Pero claro. Claro, hay que seguir. Claro, hay que seguir y aquí ya ir en disminución. Por eso también lo de ver a qué altura quieres que te llegue la parte superior. A ver, vamos a girar la faldita. Y entonces el cuero nos lo vas a poner A continuación. después del encaje. Sí. Igual te pesa mucho. ¿Tú crees? Sería conveniente mejor cuero y encaje, porque el cuero te soporta el encaje. Pues Pero es aquí que- el encaje te tendría que soportar el cuerpo. Es que visualmente me gustaba menos. Me gustaba más como el contraste de... Pero esto te con puede esto. dar... Todo es que pesaba mucho. La cuerdita. No va a llevar la cremallera, claro. te puede ¿Tirar? llegar a tirar. Sí. Sí, esto es un tejido que es mucho más grueso que este. En cualquier caso, el A lo ancho tiene mejor- que ser el mismo, ¿no? Porque claro, es continuar la falda, ¿no? Claro, el ancho. Ay, por este poquito me lo estás diciendo de verdad. Pues sí, por ese poquito. Qué rabia.
pues entonces sí le tendrías que meter entre medias una pieza. Qué coraje. Lo único que ya sí que lo podrías equilibrar para que te cuadre en la costura. ¿Sabes? Claro. Y si te interesa más que visualmente por delante sea del mismo, pon esto por delante, la pieza que encajes aquí atrás, que se va a ver menos. Vale, porque si no también a meterle esto en los laterales, pero a lo mejor ya... O bueno, los laterales. Si lo metes en los laterales, lo metes en los dos. Claro. Te queda equilibrado, ¿vale? Y a lo mejor te queda más estético que si lo metes solo en la espalda. Vale. Sí, ¿no? Sí. Mejor así. Vale. ¿Y qué es entolar? Entolar es cuando tú, en vez de hacer costura al encaje, ¿vale? En vez de coser 1 centímetro con 1 centímetro, lo quieres hacer en este, lo que sí te recomiendo es que hagas como una cosita francesa, que se rematara. Entolar es cuando tenemos aquí el encaje, ¿no? Y tenemos estas formas. Imagínate, vamos a unir el encaje uno con otro y se recorta, por ejemplo, el contorno de esta flor. Y aquí este contorno, bueno, no lo quitamos porque está la flor a medias, ¿vale? De tal forma que quede bonito. Y se pone sobre este. Entonces esto ya no lo tendríamos. Y se cuadra. No se cuadra que queden a la misma altura, sino que quede un dibujo bonito y que se vea, bueno, de hecho está al revés, y que se vea lo menos posible, ¿vale? Que quede como integrado. Y se hace un zigzag, chiquitito, o se va a mano con esta puntada. Y entonces no tienes costura, el encaje te queda plano y te queda integrado en el otro. Entonces, visualmente, a simple vista no se ve que están unidos. Es como una continuidad, ¿no? Claro, como una continuidad. Lo único que hay que buscar y claro, mejor si es un encaje que sea igual, ¿vale? Porque si no, estos como no son iguales te va a cantar más. Si tiene la misma flor, imagínate, y tiene otra aquí, pues al tener el mismo dibujo, esos empalmes no se ven. Ya. ¿Vale? Y luego lo harías así y con lo que te sobra de abajo igual vas recortando el contorno de tal manera que dejes margen, pero que no quede mucha cantidad ni dibujo sobre dibujo a ser posible para que quede lo más continuo, como si no estuviera dos tejidos que no haya unidos. mucho tejido, ¿no? Debajo. Y que estéticamente queda como si fuera la misma pieza. Vale. ¿Vale? Y se hace eso pues con el zigzag chiquitito de la máquina, se iría pasando por el contorno de la flor. ¿Vale? Aquí entonces ahora tendría que medir cuánto necesito, ¿no? O puedes, por ejemplo, que te quede simétrico, ¿vale? Para cortarlo en ambos laterales igual. Bueno, ya tienes simétrico, entonces cortarías por el medio para que tengas lo mismo en un lado que en otro. Y ya lo cuadras, colocas el encaje y ves justo dónde lo puedes coser también, en vez de estar con medidas, si lo quieres hacer directamente de esa manera. Vale. Lo que tú me recomiendas es coser el cuero con tensión. ¿Sabes lo que Claro, pasa? a mí visualmente lo veo como muy bloque y me gustaría más en cuanto a hacer tejido, entonces... Pero bueno, a ver, no te quiero atravesar el cuero porque te queda marcado, pero mira, haz así simplemente, aunque tú lo veas, no, cógelo como lo tengo yo y aquí arriba. Es que va a pesar más, pesa más y entonces igual te baja hasta, bueno, a lo mejor no pesa 300 kilos, no te baja la falda, pero va a hacer sufrir porque esto es que es muy ligero y aparte, luego también tiene cierta elasticidad porque es una malla, entonces yo veo más seguro coser primero el cuero y después el encaje. ¿Y qué tal visual estéticamente? Pues visualmente te queda un tejido negro mate, un tejido negro satinado y un encaje. O sea, visualmente yo no lo veo mal. Si no es que a lo mejor ponerle un tejido transparente debajo y luego el encaje encima, pero aún así es que el cuero pesa más. Vale. Luego, acabo de ver la cinturilla por delante que no la había visto. Tiene forma. ¿Qué quiere decir? Tu falda ahí es recta, ¿vale? Puede tener una ligera bajada para acompañar
a la bajada anatómica, pero no es tanto como esta. Entonces tu falda es como si fuera a llegar por aquí. Esta, si te das cuenta y lo viéramos como un patrón, tenemos el patrón de la cinturilla, que de estar recto le han dado como 1,5 centímetros hacia abajo. Y aquí se lo han quitado, ¿vale? Entonces, tu falda, si... bueno, al final la vas a poner la cinturilla o no, con el remate ese. No lo sé. Pues en el caso de que le pongas la cinturilla hay que tener en cuenta esto, que a lo mejor tú cuando la coloques, la cintura de tu falda aquí va a estar a 1 centímetro, pero aquí va a estar aquí. Luego lo que puedes hacer es recortar el sobrante, ¿vale? O darle esta formita a la falda. En ese caso ya no tendría esto de aquí, ¿vale? Porque si lo metes en la cinturilla, este remate ya no lo haces, ¿vale? Porque lo único que haces es aguantar. Sí, tenía como esa... Entonces, imagínate, si esto va aquí, ¿ves? Desde el punto de cintura, claro, había que ver si esto llega hasta la cintura, justo, ¿vale? Y cuadrarlo también en un punto en que te llegue la medida. Pues lo digo, no es más sencillo rematarlo y ya está. Rematarlo como está. Pero vámonos, que le puedes poner esta o le das esa bajadita a la falda teniendo en cuenta que si esta es la línea de corte, la cintura tiene, o sea, la cinturilla tiene, ¿lo ves? Sí. Está aquí el margen de costura hacia abajo, pero la falda tendría que tener, si esta línea de costura, hacia arriba, porque si no, no la puedes coser, claro. ¿vale? Sí, sí. Vale. O dejarlo así y cuando vayas a montar la cinturilla, la pones primero en la espalda, ¿vale? Una capa primero y aquí automáticamente se te va a venir la otra donde lleve, la puedes coser o unirla y ya darle la formita recortando. Vale, sí, que sí, mejor unir la parte de atrás y luego la de adelante ya solo te pide. No, más que nada porque la de adelante es la que tiene la forma. Vale. Vale, la de abajo a lo mejor viene hasta aquí un poquito recta y ya empieza la cadencia. Vale. ¿Vale? Ahí se te dio el pespuntillo. Sí. Vale. Y luego aquí igual cortar para... Claro, el trozo que le quieras poner, que puedes aprovechar la parte que es más recta, ¿vale? Y si quieres dejar el mismo ancho o si es más ancho, decidir qué ancho dejo más el margen para unirlo. Claro, incluso a lo mejor tú quieres que tenga este remate, entonces te dejas margen de costura para poder pasarle un pespunte en el canto, ¿vale? Y ya aprovechar y unir la puntilla. Esto contra, a lo mejor te dirías. Te quedaría como más rockera, pero... No, yo decía, o sea, mezclando, o a lo mejor en las uniones... Bueno, ¿sabes? Lo tienes, ¿eh? No pienso en qué me inspiro por... No, por eso digo que esa no es mi parte creativa. Yo veo una cosa, me gusta, me la hago, ya está. Me hago el patrón y me lo coso y ya está. Bueno, pero muy bien. Claro, sin embargo, yo soy lo contrario. Claro, claro, claro. Tiene que haber de todo. En la vida tiene que haber de todo, ya te lo he dicho. Claro, claro, claro. ¿Tú hasta cuándo estás con nosotras? ¿Hasta Navidad? Sí, por ahí. Cuando haga frío me voy a traer un abrigo que me hice todo de trozos. Sí. Que te va a gustar. Todo de trozos. En cuanto empiece a hacer frío te lo traes. En cuanto empiece a hacer frío me lo traigo. Sí, se pueden hacer moviendo. Tengo que confesar que lo empecé en el 19 y lo acabé en el 20, con lo cual me queda un poquito más justo. ¿Sabes? Claro, porque en Navidad... Sí, es que en Navidad va a ser la Navidad, sí. Me queda muy bonito ese abrigo. Claro, es un brillo sutil, no es un brillo... ¿Veis? Yo os veo y vosotros siempre vais a... Yo voy a esto y vosotros a esto. O sea, yo voy a la tienda de telas y yo solo miro telas. Yo no veo nunca... Qué cosa, ¿eh? Es curioso. Yo tengo, yo qué sé, las telas en casa que... ¿Cuánto llevas cosiendo? ¿El baño? Abajo. Mira, está abajo. ¿La acompañas, Cristina, por favor? ¿De cuánto llevo cosiendo? Es que yo creo que no tenía uso de razón y ya sabía que quería coser. Aquí en Basalúa llevo 23 años. Pero llevo 30 años trabajando en esto. Empecé con 15 y estudiaba
y trabajaba a la vez. Sí, porque además el trabajo que era de ayudante en un taller. Me tenían para los hilos que dejaban las máquinas, yo lo tenía que quitar y repasar si había algún fallo de la máquina o tal. Yo era feliz. Además desde ahí aprendes un montón viendo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Yo solo con ver era feliz. Sí, llevo toda mi vida. Es que no, creo que no sé hacer otra cosa. Creo que no sé hacer otra cosa. Porque aunque doy cursos, y yo tengo a mis chicas aquí conmigo, que me encantan, pero como sigo dando cursos de lo mío, yo si diera un curso de matemáticas, yo diría, primero no estoy preparada para hacerlo, pero un curso de matemáticas no daría en mi vida. O el encaje, y no le tiene que meter los empalmes en los costados. También puede ser divertido. Si por ejemplo le mete... Lo que es aprovechar el tejido, ya olvidarnos de esta falda. Pero aunque lo meta en diagonal, a ver si yo estoy pensando bien, aunque lo metas en diagonal, este ancho no se toca. Quiero decir, no, claro. Hay que hacerle el empalme de todas maneras. Que te divierta hacerle como... Añadido a lo mejor jugando en vez de con cuero, claro, con otro tejido. Añadirle aquí a lo mejor un pico y aquí le metes otro pico de esta misma y otro tejido. Dibújatelo. A veces que plasmarlo en papel te ayuda a visualizarlo. Dibújatelo. Vale. ¿Quieres un folio? Porque hasta que estés segura, no la cortes. Claro. ¿Sabes? Pero el caso es que si tú tomas medida. Claro, es que es más estrecha. Sí, claramente más estrecha. De costura a costura. Porque no me vale. Como la vas a tener que deshacer sí o sí, igual lo de los picos es más divertido, ¿sabes? Es que tienes, yo diría que 6 centímetros menos. Sí, es que es un montón. 5 con algo. Sí, así sería. Sí. Mira qué buen ojo tiene Ana. Mira, Isabel. Vale. Entonces, puedes elegir entre ponerte 2 piezas, dividírtelos de 2,5, ¿vale? A los laterales, o a lo mejor decir, pues mira, meto una pieza central y le hago este juego. También. Doblo y los pespuntes. Ten en cuenta también que los pespuntes en la máquina de coser en cuero no quedan igual que con máquina de cuero. Que ahora es todo muy guay, pero cuando vas a hacer, hay veces que la puntada te queda más estrecha en algunos sitios y más ancha en otros. Si tienes... Deshacerla hay que deshacer igualmente. Pues si quieres deshacerla y lo planteamos. Vale. Entonces yo intentaría aprovechar el máximo. Cuidado. No, hay que pensar más. El máximo no. Si vas a meter un añadido, tienes que contar el largo que tienes. Porque a lo mejor tienes que hacer añadido. Para largo 1, 2, para ponerlo 1, 2. Vale. Entonces, el añadido que te dé menos... ¿Botellas de agua? Menos trabajo. Bueno, menos trabajo o que te guste. Si tú dices, no, estéticamente lo quiero hasta aquí y tienes que medir de aquí a aquí, a ver si te salen las piezas completas, los añadidos completos o los añadidos en 2 piezas. Una de este tamaño y otro del tamaño que está aquí. De todas formas, tampoco te puedes subir mucho más de aquí porque tienes el bolsillo. O sea que este sería un poco tu tope con el margen de costura. Aquí. Con lo cual, si haces los añadidos, imagínate los laterales, tienes aproximadamente 24 centímetros. Aquí tendrías que hacer 12, tendrías que hacer 2 añadidos. Pero esta sacarte 2 para unirlos aquí. Y de hecho, estéticamente sería mejor que hicieras uno de 8,5 como este y otro de lo que te da hasta aquí, de 14 para continuar. Vale. O, imagínate, uno de 16, te mantenga este ancho y aquí ya te sale uno completo de 16. Vale. Sí, o sea, darle... Claro, pensar qué es lo que quieres hacer, cuántas costuras quieres trabajar y estéticamente qué es lo que quieres conseguir. Claro. Porque el efecto no es el mismo. El efecto no es el mismo. Si haces este último, tienes costura aquí, pero en el añadido no. Sería todo lindo. Y si quieres este ancho, otro ancho, pero que en el añadido tengas el mismo juego de costura, tienes que decir, pues tengo que hacer una pieza al añadido de 8 centímetros y la otra del otro que me dé 8 más el margen de costura. Imagínate, 14 más el margen de costura. 1 de 9, porque aquí va a tallo vivo, es decir, no lleva remate. Y en la parte de aquí tienes que darle el centímetro de costura para unirlo aquí. Vale.
Vale, yo sigo pensando si no, que claro, cambiar el diseño, pero... Otra opción es, ¿la falda te gusta así o te gusta más entubada? No, así. Vale, pues si no, otra opción es entubar hasta que consigas ese ancho. Pero claro, si entubas, tendrías que seguir entubando y hay un límite, porque la zancada... Esto es lo que me has dicho, pero tendría que hacer en ángulo recto. Sí, mira. Voy a usar 27 porque he visto que la manga tiene... He Mira. puesto 7. Escuadras con el metro, Ah. aprovechando todo lo que puedas, escuadras con el metro, pones ahí el metro recto. No sé si te enlazas ahí. Es que si no tengo que usar lo que no te gusta. No, nada es mío. Mm. Yo no he traído nada. Es que... Yo he traído 2, me he llevado uno a la otra clase, pero no pensaba que era el que estabas usando. No, si es que no lo estaba usando, si es que ahora ya estoy... Es que me han pintado en aquella clase con un color azul que me ha dado dolor de alma. Nada, pues tira tú, pégale ahí un tijeritín que tú tienes, pues sí, en fin, que tampoco es la muerte. No sé si te va a cortar bien esa tijera porque la punta la tengo despuntada. Ya, no te preocupes. ¿La de tul entera? Ya está, con eso ya tiro. Mira aquí en tu jersey que llevas ahí. Muerde un poquito. No, si es que esta la tengo, es lo que te digo, que la tengo de hace ya un montón que no pensé. Ahora lo que voy a hacer va a ser... ¿No te acuerdas? Era así. Repíteme. Tenía tul, muchísimo tul. Sí. Arriba muy sencillo de tirantes, Sí, pero cerradito por aquí. a la caja. Y luego tenía una cosa de estas, así. Un fajín, sí, ya sé que trajera. Ahora ya fiestón. Yo estaba dentro. A ver. Yo no salía al salón en aquellos años. Fíjate que ve buenísimo. ¿Sí? Es que hemos hablado tú y yo muchas veces por teléfono. Sí, a lo mejor. Porque algunas veces sí que salía. Sí que salía. Ah, o si estaba Antonio, a veces salía a vestiros. No, fue una chica. O sea, Sí, pues a lo mejor fui yo. Cuidado con lo que tienes aquí abajo. Ya. Que lo pillas y lo mellas. Como una pajarita gigante. Yo voy a beber agua. Es que, hombre, si tú quieres hacerlo del encaje, yo, a no ser que sea una cosa que digas, no, mira, es que físicamente eso es imposible, yo nunca le digo a nadie que no. Pero claro, porque yo no soy aquí la que ha creado el mundo. No, pero sí que es verdad que te puede dar problema. Si no, si tú te quedas más a gusto, aunque lo malo del cuero es que se queda marcado en cuanto le pasas aguja, si no te diría, pruébalo, es que se te queda marcado. A mí se me ocurre que podrías hacerle tiras y hacer... O sea, Rollo fleco. Esos flecos. Realmente es una falda corta, pero como le pones flecos parece más larga, pero se te ven las piernas. Cuando andas, el efecto bloque es menor. También. Más cowboy. ¿Eh? ¿Qué te digo? Más cowboy. Es así, más cowboy. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ahí está. Está pensando que piensa que visualmente es mucho bloque, si pone, pero quería poner el encaje entre medias, pero claro, el cuero... Ah, mira. Ah, mira. Y es que he dicho que el cuero debajo del encaje es que va a tirar del encaje. Sí. Muchísimo. Oye, ese es un encaje muy bueno. Es muy bonito, Claro. además. Es buenísimo. Súper bueno. Un A ella sí consejo- que no tienes que... Un consejo, antes de cortarlo, plánchalo, ¿vale? Sí. Siempre. Sí. Acostumbraros, antes de que cortéis Tenemos un tejido la plancha nuevo, en el otro plancharlo lado, o sea que siempre. Si necesitáis plancha también podéis pasar. Un día os vais a hacer una prenda de un paño de lana y os la vais a cargar si no la habéis planchado antes. Y luego, a no ser que el tejido específicamente no pueda usarse Con plancha, con vapor, siempre. siempre darle con vapor. Siempre, siempre, siempre. Menos algunos, que hay algunas Menos sedas al que se terciopelo. No, no, el terciopelo no. Y aparte, Por si Dios. tenéis que planchar terciopelo, con velcro debajo. Sí, y aún así con mucho Y aún cuidado. así con cuidado. El satén con muchísimo cuidado por el revés. Con un pañito, yo siempre con un pañito. Vale, es que esa tela me da Y eso, vente. Sí. Vente. Vamos a plancharlo. ¡Ay, qué bien, qué bien!
Oye, mi jefa ha sido muy generosa, tengo que decírtelo, es un encaje súper caro, Yo me ¿eh? encargo, no te preocupes. Gracias. Es un encaje que compramos en París. Súper caro. Engancha. No te preocupes, no te preocupes. No, pero es que yo ya te lo había está. puesto a la inversa. No, no, no. No es presión. No, esta cinta yo te la había puesto así. Así. No entiendo. Así. Y con 2 tenías bastante. No somos capaces de entender, pero me está mirando María y yo. ¿Pero qué le vais a poner? 2 tiras. No, o sea, esto se supone que va así. No. Claro, pero necesitas tú debajo. al revés, de atrás adelante. No, todo entero. O sea, que tenga toda la base de la cinta. A ver, Claro, si no te... entendido, es que por eso queda Mira. un poco raro. No, así. O sea, tú le pones la cinta entera debajo. Ahí. Ahí ya tienes base. Pero, o sea, que los pones aquí, los Claro, ahí no en el y borde. aquí. No, aquí y aquí. Pero la cinta la metes entera. Mira, y ahí tienes... Entonces la atas en Es, para atrás, eso hemos hecho es. al revés, de atrás No. adelante. Es que ya me ha dicho que lo hiciese así y No, no, efectivamente yo no. lo veía, era como así más puro. Entonces ahora que... Bueno, este sí vale, ¿no? ¿Tiene el automático? Sí, este sí vale, ¿no? Sí, ese te vale. Entonces ahora, ¿cuál? Es que las medidas que hemos cogido, No, coge la mitad. pues bueno, porque este si quieres te lo vuelves a quedar, te lo digo porque ¿sabes lo que pasa? Que Ah, vale, lo que me da- quieras. No, ¿sabes lo que pasa? Lo vamos a quedar precioso con esto. ¿Sabes qué bonito queda con esto? Pero es que casi me ahogo. O sea, estoy en el límite. Es que a mí me queda un poco, entonces me van a tener que poner un añadido. Por eso es que está muy en el límite, o sea, me ata, Pero voy eso te así. vienes otro día y compro un poquito de terciopelo y hacemos uno. Entonces así mira qué bonito con Sí. con un choker. Sí, pero mira. Pero con este dime con este, que ya es tarde. Haces la mitad. A ver, La mitad. que no lo hemos entendido entonces. ¿Cuál No. es la parte más...? ¿Dónde está el automático ya? Aquí. Sí, Ya la está. parte de arriba, venga. A ver, Dime. Vamos. La mitad, entonces no lo hemos entendido. vamos nada. a medir, claro, porque así el lazo Yo por luego eso te no lo queda... decía, yo no lo veo, pero A ti luego el lazo ya. te queda Claro, con lazo. con lazo. Pero luego para Mira, el... este es el centro. Sí, pero luego ¿Vale? para el cinturón, ¿cómo lo haces? El cinturón le tiene que poner otros automáticos, no le van a coincidir iguales, Por eso, pero no pero importa. ¿dónde? Ahora lo vemos. Vale, a ver. Mira. Dime tú y si no, ya luego yo... Así, Eso en el medio. claro. Entonces, este aquí y aquí le tenéis que poner otro aquí. Vale. Ahí. Vale, ya Préndetelo con un alfiler. Sí. Ahí. Vale. Vale, y luego el cinturón, hay que coger la medida del cinturón A ver. y necesitará otros automáticos. Pero no, o le hago un lazo. O no, vale. Y no se engancharía, pero sí que haría falta el cinturón. El problema es que si lo enganchas aquí se hace falta 2. Que si no quedará como te lo No, enseñas. el cinturón era con la cinta en la parte de arriba, porque al pesar te cae en la Sí, parte de arriba. en la parte de arriba, Haz el pero- collar primero y luego planteamos el cinturón. Pero mira, se mueve un poco, ¿eh? No, cuando tú te lo pones, ¿no? No, ¿verdad? Que Porque va, cae. Porque cae. Vale. A ver, si tú ves luego que Sí, estás no, incómodo o lo vale. que sea, habría que ponerle otros 2 abajo. Sí, sí, ya lo tengo claro. Pero si te lo pones pegadito, te queda bien, ¿eh? Yo sé dónde está. ¡Hala! Bueno, bueno. Setentero total. Me encanta la mezcla. Ya está lo más de lo Y además es súper japo. Me encanta con esa especie de perrito. ¿Hasta dónde? Tú imagínate que Es que quiero meter vuelo, ¿vale? En el pantalón. Yo voy a meter mi entalle hasta el punto que yo decida. Imagínate que quiero desde aquí. Tendrás que hacer con la prenda. Muchísimo cuidado. Y cuando peguéis entre telas, siempre con una telita o con un papel, o porque si no os cargáis la plancha. ¿Y qué diferencia hay entre esto, por ejemplo, este encaje y los otros que me habéis traído? Mira, este es un encaje francés de rebrodé. ¿Por qué se llama de rebrodé? Porque lleva un hilo de soutane que si lo tocas tiene relieve. Tócalo. Vale. Y los que te he dado son más tipo encaje de chantilly. El chantilly es más fino, el chantilly es más tipo esto que no tiene relieve. Esa es la diferencia. Los encajes se agrupan en chantillys, en encajes de rebrodé y en guipures, por decirlo de alguna manera. El guipure es muy gordo, luego va este, que puede ser más poblado o menos, tenemos otros que van más poblados, y luego tenemos el chantilly. El más difícil de entolar es el chantilly, porque los dibujos puedes trampearlos menos. Este es muy fácil y el guipure también.
pero es el que es de chantilly, que es finito, se notan las puntadas por muy bien que lo hagas. Vale. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un cuerpo, nosotros no hacemos costuras en el encaje nunca, lo entolamos siempre. Vale. Se me ha explicado antes, Ana, la técnica del entolado. Vale. Ya lo tienes, ¿ves? ¿Ves cómo te ha cambiado? Totalmente. ¿Has visto cómo te ha cambiado? Siempre acostumbraros a plancharlo. Parece que no, pero sí se nota. Es verdad que la plancha te cansa mucho, la plancha es agotadora. Lo que pasa es que esto lo estoy haciendo de una manera tan chapucera que no sé si se va a romper. No, hombre, no. No sé. Hombre, no sé. Está un poquito chapucero. No. Si el tema es que quede bien, que aguante. Claro, si eso. por chapucero no, porque lo has hecho bien, lo has retorcido. Pero sí, igual hacerlo más pequeño para que no se levante. Tengo que hacerlo de para otra que no manera, se levante sí. tanto, ¿no? Porque está muy... Es que son muy bonitos todos. Este me gusta, fíjate. Yo creo que este... Sí, yo creo que lo ovalado no. No, porque o son iguales o ya hay que romperlo. No, hay que romperlos, sí. Y me gusta más cuadrado con redondo. Sí, vosotros digáis ya, pero una americana de Qué bonita, ¿eh? con esos botones. Precioso. Yo creo que mejor estos, ¿no? Le va más Me el gusta color. más. Sí. Es que el marrón con el azul queda tan bonito. Sí. Mejor así, ¿no? El redondo abajo. Pues igual sí, a ver, cámbialo. O ponte la chaqueta y te lo sujetas. Te lo sujetas, no sé, uno de estos, me parece. Has rodado, ¿no? ¿Has rodado el qué? No, por Dios, que es que ese siempre nos gusta. Ese es el primigenio. No, ese no se puede perder. La joya de la corona. A ver, sujétate uno. Vale, ahora cámbialos. Sí, igual queda más divertida así. Así, ¿no? El cuadrado arriba. Mira, mírate en el espejo, Nines, tienes ahí el espejo. Míratelo tú. A mí me gusta más el cuadrado arriba, pero mírate tú. ¿Qué tal? Te ha quedado muy bonito, ¿no? Sí, me quedo pendiente de lo de las mangas, que no lo voy a hacer en casa. Claro. A ver, ¿me lo enseñas? Porfa, perdona que ya estoy recogiendo, ¿eh? Vamos a tomar algo si Sí, os 9, aquí os 9 y aquí apetece 9. quedaros en el patio. Entonces, y después ya le he puesto las pinzas. Pero aquí le he tenido que quitar 9 para ajustarlo un poco. Que de hecho a lo mejor no sé si quitarle... Porque el vuelo que te da con los pliegues no te gusta, ¿no? A ver. Sí, también. Espera, me lo voy a probar yo, para que veas el efecto. Pero te vas a pinchar, ábrelo. No pasa nada. No pasa nada. Vale, esto es más o menos lo que tienes. Para que tú veas el efecto, bueno, voy a coger de aquí. Con pliegues. Vale. Que no sé si te gusta con pliegues o no, es para que veas el efecto porque tú por detrás no te ves. Porque el pliegue te está entallando, pero te está generando aquí un volumen. No el volumen en A, ¿vale? Que es lo que quieres tú, pero sí que te está aportando más volumen. No sé si es lo que quieres o quieres todo. Bien, y le podría meter luego la... Aparte le puedes meter, la verdad es que me lo podía haber desabrochado directamente. Sí, he hecho lo más difícil. Y después, aparte, si le dejo bien, le puedo meter. Si tú aquí le das pliegues y luego entre medias le puedes meter... Entre medias corto desde abajo y se lo meto. Y se lo puedes meter entre medias también. Vale. O seguir con tu idea. Bajo hasta aquí y desde aquí del entalle, que yo lo subiría un poquito, la verdad, porque creo que queda más mono si el vuelo te empieza un poquito ya recogiéndote un poquillo el glúteo. Vale, más que a mitad del glúteo. Sí. Vale, pues llevas hasta ahí y luego haces un corte aquí, dejas un poquito para que no se te junte pinza con la costura y ya le metes el vuelo aquí. Vale. A ver, lo que puede pasar también, como le estás metiendo más vuelo, es que te puede empujar un poquito la costura, ¿sabes? Que se vaya un poquito hacia adelante. No, que para que vean en casa el kimono. Sí, vamos a ver que Angélica ha hecho, bueno, es una preciosidad. Es
Bueno, explícalo tú porque al final tiene más de una utilidad. Bueno, como tenía tuercas y me llamado la atención, pues nada, empecé a ensartarlas y tal, y al final creo que he hecho una prenda versátil. O sea, esto puede ser un collar, así, lo puedes poner así, lo puedes poner así. Así que bonito de lado, ¿eh? Y luego también me encanta cómo queda aquí en el pelo, así tipo tocado. Y luego, pues incluso es que lo puedes poner de muchas maneras. Qué chula, Angélica. Qué bonito. Claro, la caída del crepe satén queda preciosa. Sí, el satén es maravilloso y luego, pues nada, Sí. con lo de las tuercas, pues es fácil ensartarlo así, la tela. Bueno, de maxi collar me parece la De bomba. maxi collar está muy bien. Sí. En principio la primera idea era Sí, esta. queda Luego, precioso. jugando con ello, pues me lo he ido poniendo Sí, en varios sí. sitios. Pero la primera idea sí era Sí, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mira, y enseña tu kimono, por favor, que ha quedado tan bonito. Bueno, al final decidí quitarle las mangas y luego le he quitado el cuello cuadrado porque no favorecía ¿No? mucho. Vale. Y luego ya al ponerlo en el maniquí Para el micro. ha cogido forma, o sea, con un fajín en negro le hemos ajustado un poquito el fajín y luego con este adorno así setentero que le da un tono pop. Total, me gusta. Total. Es como ha quedado, o sea, le hemos mantenido un poquito el rollo japo, que son estas mangas así, pero le hemos actualizado un poquito. Y aquí esto es lo que me ha quedado. Precioso, Mila, muchas gracias. ¿eh? Superbonito, Mila. Vamos, la bomba. Sí, enhorabuena. ¿No quieres enseñar el tocado? Vale. ¿Podemos enseñar en la otra clase lo que han hecho también las otras compañeras? Ah, Alba, pues que vaya enseñándolo ya, porque... De tejido aquí. Que si hoy tenéis prisa, no hace falta que os quedéis, ¿eh? Y aquí se pueden pasar. Mira, el hilo flojo que vamos a hacer es, vamos a hacer el hilo, nos rematamos. Ay, me he pinchado. Y vamos un par de pasaditas, como cada medio centímetro, y dejas hilo aquí. Bueno, esto cuando estamos, perdóname, pasando las marcas. Ya. Es decir, imagínate que queremos pasar, hablamos bien por el eje. No paso jaretas. Voy a cerciorar de que la profundidad la tengo marcada equilibrada. Ahí, y el eje central, ¿vale? Y le pones alfileres para sujetar. Y dejas ahí. Aceite de oliva, de lo que tengas en casa. Y todo esto lo tienes que limpiar. ¿Vale? Y te dejas. Te vas a cargar un testigo. Y luego le vas a echar una gotita de aceite ahí. De vez en cuando una gotita. Aquí es que está pillado el bolsillo. Sí. Varias. El crema no te va a quedar el óxido. Además, limpiarlo. Luego el óxido se te va. Quiero decir, el óxido de la tijera que tú traspasas a la presa no lo quitas. El óxido de la tijera sí. Dale con la... Ah, no te va a valer porque vas a hacer pliegues. Bueno, pero en el pliegue lo puedes hacer igual. Mira, aquí como me he pasado, voy a sujetar para tirar sin llevármelo, ¿vale? ¿Y por qué dejas tanto hilo? Ahora vas a ver por qué. Bueno, pues se puede dejar un poquito menos para hacer un pelín exagerado. Te voy a decir, dejo también tanto porque hago, si te das cuenta, una pasada sin dejar. Entonces, ahora verás la magia del hilo flojo. Ahí. Y ahora cuando se abre la tela, se abre el hilito, lo que hacemos es que lo cortamos. Ahí. En la cintita aquí no.
¿Ahora qué pasa? Que lo tenemos marcado en ambos lados. Tenía que quedar más, ¿vale? ¿Ves? Entonces se te quedan marcas. Cualquier marca que tú quieras pasar de un lado a otro, lo puedes hacer con hilos flojos. Ahora, el hilván. A ver, aquí lo tenemos un poco complicado porque tenemos el botón unido aquí, entonces no nos deja manipular bien. Uniríamos línea con línea. Para cerciorarnos que tenemos línea con línea, puedes atravesar un alfiler de un punto a otro. Vale, ya aprovecha y haces clic. Si vas a coser la máquina, es mejor no coser con alfileres, pero si tienes que coser los alfileres, es conveniente que el alfiler esté diagonal. Te aporta sujeción y la máquina lo salta. También lo salta en perpendicular, pero lo salta mejor, de una manera más suave. Vale. En... Normalmente lo ponía en perpendicular. Pues pruébalo en diagonal, te va a gustar. Vale, imagínate hasta el final, que ahora aquí no se puede, habría que descoser esto, ¿vale? Vale. Vamos a ver, vamos a cortar hebra. Esto es lo duro que tocabas antes. Sí, que es como una espumilla, joder, pero Sí, pero está muy dura, ¿eh? no sé. Después de tantos años y tantas lavadas, no sé cómo no se ha No sé cómo deshecho. no se ha deshecho, ¿verdad? Parece papel. Claro, eso le da armadura a la prenda. Vale, podemos hacer nudo o 2 puntos atrás, ¿vale? Yo suelo hacer 2 puntos atrás, pero porque me resulta más cómodo, pero se puede hacer. Entonces empiezas. ¿Ves? Si es hilván para sujetar bien una pieza, como sería este, se puede marcar más cortito. ¿Vale? A ver, de medio centímetro es para prendas así que tenemos que probar muy bien, se puede marcar de 1. ¿Vale? Entonces irías dejando, ¿ves? Es un punto hacia adelante, dejando el espacio. Y cuando llegas aquí, pues un puntito atrás. Y si tienes que rematar más, pues le das otro. ¿Vale? Para que no se te deshaga. Como el hilo del banano, o sea, se parte fácil, te puedes enrollar un poquito en el dedo y no tienes que sacar. ¿Vale? Entonces tú ahí ya lo ves. ¿Ves? Cómo te quedaría ahí con, en vez de con pinza, con el pliegue en disminución también. Muy bien. Ya tienes el cosito. Que a lo mejor tienes que unir dos piezas que no hace falta que esté el hilván tan junto, pues puedes pasar un hilván largo. Por ejemplo, imagínate, pues voy a meter el bajo a ver cómo queda, tal, pues mira, lo voy a doblar y le voy a hacer un hilván más largo. Pues venga, piezas. Y puedes hacer un hilván largo aquí y haces una Era de una puntada camisa, cortita. ¿no? De una Sí, camiseta. de una blusa, Así, así te queda muy bonita. Sí. Sí, Ya. Dámelo a ver cómo queda. muy bien. Te queda precioso. ¿Aquí lo habéis rematado o no? Al No final. hemos conseguido ahí. De Ah, momento no. pues hay que hacerlo, ¿eh? ¿Cómo rematarlo con...? Te iba a Bueno, está así. te iba a pasar un pespunte Bueno, a mano, ¿no? esta es, Ah, vale, vale, Yo vale, creo que para sí. que no se vaya. Pues esto es- ¿Qué tal? Mirad qué bonito, cómo ha quedado. Marian tenía una, ¿es camisa o Sí, camiseta, era no? como un cuerpo. Como un top con estas cadenitas. Entonces le hemos dado la vuelta y le va a servir de collar. Fijaros qué moderno y qué bonito. Tenía también esta cinta tan bonita de raso y entonces se ha transformado en collar. Y luego enseña la otra. Y la otra opción es ponerlo... Eso lo es, pondremos como, espera, como un cinturón. un cinturón y le pondremos Mira, mira aquí- qué bonito te queda. y aquí. Entonces con la misma cinta se van a poner automáticos de quita y pon Y lo que sobre lo hacemos así como un lacito. con el lazo. Oh, me encanta, te lo vas a poner un montón Sí. encima. Ha sido un Sí, cambio además de... pues nada, enhorabuena, Marian, A precioso. vosotros muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y nada, que nos mandéis fotos con lo que habéis hecho y muchísimas gracias a todos. Un beso fuerte, hasta la próxima. Adiós.